Corsua, Increíble pero Césped, te ofrece Canarias al Día, la tertulia. Muy buenas noches, bienvenidos a Canarias al Día. Son las 9:01, casi puntuales como un reloj. Estamos aquí con nuestra cita obligatoria semanal, con el análisis de la actualidad desde un punto de vista crítico, como nos gusta en esta casa, en Mírame Televisión, pero también con un punto de cercanía para hablar de las informaciones que nos rodean, de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y ya les digo que esta semana ha dejado muchísimas noticias importantes que, como siempre, me van a ayudar a entender, nos van a ayudar a entender nuestros compañeros periodistas contertulios que ya me acompañan. Óscar Martín, de Onda Cero Canarias, bienvenido. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. ¿Cómo ha sido esta semana para ti? Bueno, pues... Medio puente allí, medio ¿no? Puente, con el día un puente bastante largo, ¿no? Descansado, o sea, desconectado, pero como dices, con también algún golpe informativo importante de relevancia. Sí, hablaremos de eso. ¿No trabajaste el día 1 de mayo? No, no trabajé. Como tiene que ser. ¿Te manifestaste? No pude. No pudiste. Bueno, el brazo bien. El brazo va escapando. Bueno, me alegro, Óscar. Soy, Natacha Arena. Puesto en la respuesta. Muy bien. Bien, corto. Corto. Ojalá Corto y tuvieras, conciso. sí, ojalá todos mis invitados respondiesen así rápidos, precisos. Podríamos tener entrevistas de 10 minutos. De 10 minutos, efectivamente. En vez de estar de 40, 50 minutos divagando, pues mira, Cierto. directo. ¿Un sí o un no? Perfecto. Bueno, además, a ti te gusta mucho, perdona, Natacha. Sí. Te gusta mucho decirle a los invitados, ¿sí o no? Sí, Para claro, que te cuando contesten. vas a una entrevista con 5 minutos, quieres buscar un titular o el tema y no te lo dan, ¿sí o no? Al grano, directo y conciso. Bueno, así es, Óscar Martín. Natalia Arena, Muy buenas bienvenida. noches. ¿Tenías tarea para esta semana? La tengo y vengo con la tarea hecha. Intentaré exponerla lo mejor posible para que la gente entienda lo que está pasando en el pulso de este problema con el transporte de Tixa en la isla de Tenerife. Bueno, para quien se lo perdió la semana pasada, Natalia Arena se comprometió a realizar un pequeño estudio sobre cómo están afectando a los usuarios esas modificaciones en las líneas de Tixa, de la empresa pública de guaguas de la isla de Tenerife, que depende del Cabildo de Tenerife, y hoy nos trae los resultados, sobre todo, bueno, pues lo que está ocurriendo con esa importante línea que conecta la zona metropolitana con el sur de la isla de Tenerife. Bueno, hoy hablaremos de todo eso en el programa, hablaremos de muchas cosas que se han anunciado de cara al futuro de la isla de Tenerife, pero no solo estaremos en la actualidad de Tenerife, estaremos en Gran Canaria, estaremos en Fuerteventura, estaremos en Lanzarote, hablaremos de La Palma, bueno, muchos asuntos de actualidad, pero sin duda la noticia que impactó a la sociedad canaria la semana pasada fue ese golpe al narcotráfico con esa operación liderada por Asuntos Internos de la Policía Nacional que ha acabado de momento en prisión provisional con el empresario Mohamed Yamil Derbah, de origen libanés. Ustedes saben que es una persona conocida o que se dio a conocer a razón de su vinculación con el ex, ya fallecido, John Palmer, muy vinculado a todo ese negocio del alquiler, de aquellos alquileres mixtos de time sharing que durante tanto tiempo imperaron de manera ilegal en el sur de la isla de Tenerife. Bueno, ha caído Mohamed Yamil Derbah, de momento, presuntamente, en prisión provisional, muchos delitos que se están investigando, pero que en una trama que ha sacudido sobre todo precisamente a la Policía Nacional, con 3 destacados miembros de ese cuerpo de la Policía Nacional, 2 de ellos jubilados, sobre todo el que fuera jefe de la Policía Judicial, Francisco Moar, como uno de los detenidos, también un detenido, un ex jefe de Seguridad Ciudadana en el sur de la isla de Tenerife, un subinspector todavía en activo y también otra serie de personas, como por ejemplo el presidente de los jóvenes abogados de la Asociación de Jóvenes Abogados. Bueno, un asunto peliagudo, Óscar, presuntos delitos de blanqueo de capitales, de tráfico de drogas, vinculados también con el negocio inmobiliario. Haznos un resumen de lo que ha ocurrido. Tráfico de drogas, como decía, supuestos delitos de blanqueo de capitales, presuntos delitos de cohecho y falsedad documental. Esto es una investigación que se inició hace un año aproximadamente, o sea, hace ya mucho tiempo, que desde luego con mucho silencio, con mucha prudencia, que bueno, en este caso dirige el Juzgado de Instrucción número 3 de Arona, bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y con la intervención, como decía, de Asuntos Internos por parte del Cuerpo Nacional de la Policía, que, como saben, bueno, han desarticulado una trama liderada en este caso por el empresario libanés, que hoy, como dice, está en prisión provisional, comunicada y sin fianza. De los 8 detenidos, insisto, el único que ha entrado en prisión es el líder de esta trama, así se lo denomina, Mohamed Derbah.
Bueno, pues saben además también que bueno, se produjeron registros en un hotel, ahí está la imagen, esos primeros registros en un hotel, La Ponderosa, en Adeje, en el sur de la isla de Tenerife, donde al parecer habían vínculos de miembros de la trama y donde al parecer Mohamed Herbá en su momento, en el año 2020, en esa época aproximadamente, podía ser el administrador único de ese conocido complejo hotelero. Por eso se produjeron ahí los registros. Destacan figuras en este caso, insisto, la investigación está abierta, no se descartan que haya más movimientos, pese a que 7 de los detenidos están en libertad provisional. Hay nombres relevantes, evidentemente, si la aproximamos al día de hoy, hay una persona detenida que es un inspector del Cuerpo Nacional de la Policía del sur de la isla de Tenerife, otro que, como decías, también jubilado, que fue además también jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana del sur de la isla de Tenerife, y sobre todo un hombre que ha sido noticia o que es muy conocido dentro del Cuerpo Nacional de la Policía, especialmente de 3 de mayo en Santa Cruz de Tenerife, que es Francisco Moar. ¿Por qué? Porque Francisco Moar, por cierto, a Francisco Moar se le detuvo en su localidad, en su vivienda de La Coruña. Ha trascendido en este caso que al parecer, insisto, lo publican algunos rotativos, cuando la policía accede a detenerlo, hallaron en su vivienda unos 140, 150 gramos de cocaína, pero se le detuvo, aunque está puesto en libertad provisional a la espera de que pase a disposición judicial, por lo menos para declarar, porque todos declararon, si no me equivoco, durante la mañana del pasado jueves, según he podido saber. Francisco Moar es destacado porque fue, creo que es una clave importante, el jefe de la Brigada de Delitos Económicos durante el caso Mediador. Fue la persona que lideró la investigación del caso Mediador, hasta que un día la jueza del caso Mediador le pidió al comisario provincial de la policía, Luis Felipe San Martín, que le retirara en esa responsabilidad, que lo apartara de esa responsabilidad. Algo no le gustó, en este caso, a la propia jueza del caso Mediador. Después de ese momento, por cierto, se le cesa, se le aparta de jefe de la Brigada de Delitos Económicos y lo ponen al frente de la Brigada de Drogas del Cuerpo Nacional de la Policía en aquella época. Y luego, ya saben ustedes, el episodio... No fue una decisión muy acertada, sí, a la vista de los hechos. Desde luego, porque al tiempo conocemos que parece ser que está investigado por supuestamente por un presunto delito de tráfico de drogas. Y recordarán, que creo que es clave contarlo, que ya nosotros en su momento contamos, que al tiempo el señor Moar, de hecho, presentó un escrito, una queja al Consejo General del Poder Judicial, quejándose del trato, en este caso, de la jueza, también acusando al Partido Socialista de empañarle su carrera, porque saben que se le impidió acceder a pruebas. Aquello famoso denunció que supuestamente se habían robado algunos teléfonos del caso Mediador, y fue todo lo contrario. Estaban en una caja fuerte, no se le permitió el acceso a esos teléfonos móviles. Luego, bueno, pues aparece una denuncia contra el comisario provincial, Luis Felipe San Martín, una denuncia que presentó en un juzgado, en este caso de Las Palmas de Gran Canaria, el propio Moar, acusando en esa denuncia a la persona que la había retirado a petición de la jueza de esa responsabilidad de un presunto delito de violencia de género con una expareja que en estos momentos se está investigando. Insisto, en estos momentos la novedad es que efectivamente en estos días la jueza dictó prisión provisional para el empresario libanés, empresario afincado en el sur de la isla de Tenerife. Fue en aquella época asesor de John Palmer. De hecho, vino a Tenerife de la mano de John Palmer hace muchos años, y desde luego a la espera de la declaración de Francisco Moar, insisto, ya jubilado, ex inspector jefe del Cuerpo Nacional de la Policía. Creo que son los dos datos o las claves más relevantes. La verdad que es un relato de novela negra total en la isla de Tenerife, y que tiene muchos componentes que uno los puede mirar con atención, pero es para preocuparnos. Lo tiene todo, la verdad, esta trama, que es como hablaba yo con una compañera esta tarde, digo, hay que tomarse unos días libres del trabajo habitual para poder ponerse al día con esto, porque además Mohamed Herbá es un viejo conocido ya de este tipo de tramas en Tenerife, y que quizás esta noticia ha pasado un poco desapercibida precisamente por los días de fiesta que hemos tenido aquí, porque es verdad que tampoco no he visto que se le dé excesivo bombo, que eso es una de las cosas para preguntarse. Y efectivamente las acusaciones al respecto son bastante graves, no solo para Herbá, sino para todo el entramado policial que está afectado en esta trama, que también es para preguntarse en manos de quién estamos, porque personas con tanta relevancia en un cuerpo tan importante como la Policía Nacional, además en municipios tan relevantes también para la isla y para Canarias como son Adeje y Arona,
pues también es para preocuparse. Hay tramas personales, tramas políticas, de intentos supuestamente de conseguir favores. La verdad es que lo tiene todo y además en contra con ese... también con ese caso mediador, que aunque ya hemos dejado como hablar de él, sigue de plena actualidad porque también hay contratos de por medio con el Servicio Canario de Salud en la época del COVID con la acogida de inmigrantes en el Hotel La Ponderosa, como bien nombraba antes Óscar. Esto, yo creo que hay mucha tela, hay un secreto de sumario, que evidentemente eso pues nos va a dejar con muchas más incógnitas que respuestas por ahora, pero sí es verdad que es un tema jugoso para los periodistas, pero muy importante y que hay que tomárselo muy en serio. Quizás también habría que preguntarse por qué salta todo esto ahora. Hay que decir una cosa, que Mohamed Herbaz, recuerden también, en las últimas elecciones fundó un partido, Fuerza Canaria, en este caso con una candidatura, no sé si en Adeje, pero sí en Arona. Recuerdo que Emilio Lentini fue el candidato de Fuerza Canaria a la alcaldía del Ayuntamiento de Arona. Emilio Lentini es un viejo conocido de Arona, fue un líder social, además estuvo en la plataforma en pro Hospital del Sur, además lideró algunos movimientos vecinales en esta localidad del sur de la isla de Tenerife. Montó Mohamed Herbaz, insisto, un partido político para presentarse a las elecciones, no él, sino con sus candidatos, con su plancha, en Arona, un municipio muy potente económicamente, un municipio urbanísticamente muy potente, y yo me he hecho una pregunta: ¿cuál era la idea, en este caso, o cuál era el objetivo de Mohamed Herbaz de montar un partido político, de entrar en la escena política? La verdad es que son muchas dudas las que nos planteas también en la escena mediática. Porque, con todo su derecho de montar un partido político, porque, sin lugar a dudas. Sí, sin duda, porque es editor también de un periódico digital que utilizaba para promocionar, en este caso, su vida pública. De hecho, él se presentaba y se presenta en ese periódico digital como diplomático, como representante de diferentes países, sobre todo países además del continente intentó africano. alegar inmunidad diplomática haciéndose uso de un supuesto pasaporte de esa categoría de un país africano. O sea, también me ha llamado la atención, que entiendo que la gente que no conoce las claves de la investigación, insisto, que todavía está abierta, o sea que no se sabe si pueden haber sorpresas o no, estaremos muy atentos. También me llama poderosamente la atención que aparezcan en esta trama liderada por el empresario libanés policías, pero no policías cualquiera, sino jefes, mandos de la Policía Nacional en el sur de la isla de Tenerife, con responsabilidades ciudadanas muy importantes. Yo planteo por qué y cómo aparecen en una trama dirigida por un empresario fuerte en el sur de la isla de Tenerife. Hay relaciones, siguen habiendo relaciones, existen relaciones entre este empresario y mandos de la Policía Nacional en el sur de la isla de Tenerife. Hombre, me pregunto, ya eso solo es muy preocupante y delicado. Francisco Moar con Mohamed Herbaz, hay un hilo rojo que es el caso mediador. Que habrá que ver realmente cuál es la vinculación en ese sentido. O sea, es verdad que también hay que pensar que todo esto ahora, obviamente, las defensas lo van a aprovechar para intentar tumbar pruebas que se han conseguido, que hay alguna serie de hechos del caso mediador que son evidentes, que están ahí, que son innegables, pero también es verdad que todo esto tiene que llevar un procedimiento, sobre todo a la hora de la custodia de las pruebas, que tiene que ser muy exquisito, porque cualquier error en esa custodia puede generar, pues que se acaben tumbando pruebas que pueden ser decisivas a la hora de las futuras condenas. Pero yo voy a insistir en eso también, porque a mí me parece muy grave, la conexión empresarial con la policía. A mí me parece que es la clave de todo este caso. También es verdad que cuando pasan estas cosas todo el mundo sabía, todo el mundo conocía. Aquí somos mucho de eso. Es que eso ya yo lo sabía y a mí eso me preocupa. Me preocupa el escuchar a tanta gente que decía que esto se sabía. Porque si bien es verdad que ya conocíamos que Mohamed Herbaz era una persona con mucho poder empresarial en el sur de la isla de Tenerife, que venía de aquella época de John Palmer, que realmente hubo una época de extensión de la corrupción a través de aquel modelo de time sharing que se extendió en el sur de la isla de Tenerife, que era completamente ilegal, que había prácticas completamente mafiosas, ¿no? En aquella época. ¿Quién no recuerda cómo se las gastaba John Palmer? Bueno, pues al lado de esa figura se encontraba una figura como Mohamed Herbaz. Y también es verdad que los que llevamos años en esto hemos escuchado muchas veces, otra cosa es que nos hayamos dedicado a ver hasta qué punto eso es así, que Mohamed Herbaz siempre ha sido una especie de protegido por la Policía Nacional. Y eso explicaría muchas cosas de por qué Mohamed Herbaz en todos estos años ha podido actuar con una total impunidad, a pesar de que se le ha vinculado presuntamente con muchas actitudes o actividades
presuntamente, insisto, ilícita. O sea, habría que Pero plantear, a mí, efectivamente, como dice David, el grado de influencia o no, porque desde luego no somos nadie, eso desde luego lo sabrán los que forman parte de la investigación, el grado de influencia que ha podido tener durante los últimos años o hasta este momento en las comisarías de Adeje, de Arona, Cuerpo Nacional de la Policía. Pero hilando todo eso, claro, es una clave, ¿no? Tú lo decías antes. Esto lo llevaba a asuntos Comisaría del Sur de internos. Tenerife, sí. Asuntos internos, Claro. desde la península, que han venido aquí a investigar esto. Mi pregunta es, si todo ese rum que nos llega a los periodistas, que le llega a determinados ciudadanos, ¿es verdad o existía y el rum existía? Evidentemente eso estaba dentro de la Policía Nacional. ¿Hasta qué punto la Policía Nacional aquí en Canarias, en Tenerife, era conocedora de esas prácticas? Sabía que había determinados mandos pues que a lo mejor se reunían con Mohamed Herbá. No es lo normal. O sea, no tiene por qué reunirse un policía con un empresario de esas características. A mí esto no me lo pueden normalizar. ¿Hasta qué punto esto se sabía y se miraba para el otro lado? ¿Hasta qué punto se ha sido cómplice aquí con determinadas conductas por parte de miembros del Cuerpo de la Policía Nacional? Y lo digo porque al final el principal perjudicado con todo esto es la propia imagen de la Policía Nacional, donde la mayoría, obviamente, de los policías son policías honrados, son policías honestos, no son policías corruptos, y el daño que hacen los comportamientos de estas personas pues pone en duda el funcionamiento de la Policía Nacional. Y a mí todas estas preguntas me parece que es necesario que se aborden a lo largo de esta investigación. Claro, y además un tema serio. Además también hay otro planteamiento en este debate como una pieza, un ingrediente para debatir y que la opinión pública saque sus propias conclusiones. Es decir, por ejemplo, la figura de Francisco Moar. En el momento que, en este caso, la jueza pide al comisario provincial de la policía que retire, que aparte de la investigación, al que lideraba la investigación, ese, ya lo contamos, ese movimiento también pudo manchar, en este caso, la instrucción del caso, de la investigación del caso mediador, que lo lleva una jueza de Santa Cruz de Tenerife, bajo la coordinación también, en este caso, de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. En aquel intervalo, es decir, cuando se le aparta, él además también denunció presunto acoso laboral por parte de sus compañeros. Recuerden que tuvo un enfrentamiento con la unidad de delitos tecnológicos de 3 de mayo de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Se le apartó en ese momento, es un antes y un después, porque puede enturbiar la instrucción. Es verdad que ya la instrucción ha terminado y que bueno, pues están pendientes a que se fije el juicio oral del caso mediador. Pero claro, ahora, después, menos mal que la instrucción, insisto, ha terminado, conocemos esta implicación del señor Moar por un presunto delito de tráfico de drogas. Claro, se planteará la gente, bueno, ¿y qué papel pudo jugar en determinado momento el señor Moar, insisto, durante la instrucción del caso mediador? No lo sé, pero lo planteo, lo pongo sobre la mesa. Al hilo de lo que tú decías, David, de tantos años que el ciudadano medio, siempre se ha habido estos rumores, no solo pues de esta época, sino pues de la época de John Palmer, con actitudes bastante serias a nivel organizativo en el sur de la isla. A mí, por eso me resulta curioso el por qué ahora. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué salta toda esta trama? ¿Por qué él ahora está en la cárcel, entiendo que está en cárcel preventiva? Sí, en prisión provisional. En prisión provisional. Sí. ¿Por qué ahora él está en la cárcel? ¿Cuáles van a ser los próximos pasos? Porque además esto es un caso desgraciadamente muy jugoso también, que va a llevar mucho a las elucubraciones, a dime tú dónde está... Vamos a encontrar un montón de teorías además sobre esto. Y en cuanto a lo que comentabas de por qué no se ha investigado antes este tipo de conexiones, yo me imagino que alguien tendrá que saltar la liebre. Cuidado, que esta investigación se inició, es un dato que puedo decir, hace un año. Sí, efectivamente, Claro. Pero alguien tiene que saltar la voz de alarma, decir, oye, aquí está pasando esto. Totalmente. ¿Pero qué está pasando ahora? ¿Hace un año? ¿No pasaba hace 5 años? Claro, es que los tiempos también son importantes. ¿Pero quién va a dar la alarma? Es que No, alguien la tuvo que dar. O sea, Claro. a ver, todas las investigaciones policiales... Aquí no viene un señor de Madrid a ver si hay algo. No. Esto, alguien denuncia asuntos internos, alguna trama o sus sospechas de que puede haber una conexión ilícita entre algunos mandos de la Policía Nacional, en este caso, con señores de vida alegre, por así decirlo. Entonces, ahí se empieza a investigar. ¿Por qué no se investigó antes? ¿Antes no pasaba esto? ¿Antes no existían estas reuniones? Sí, pero no, que bien denunciados están, en cualquier claro, caso. por es decir, supuesto. claro, No, por supuesto. este tipo de cosas que por yo creo que la supuesto. mayoría, no me atrevo a decir un porcentaje, de las investigaciones que inicia la policía es por chivatazos. Claro. Y en este caso, cuando son cuestiones de asuntos internos, pues son chivatazos internos, vamos a llamarlos así. Y aquí se produjo en algún momento alguien que tenía información, que insisto, que probablemente es información que mucha gente sabía, Claro. pero que por diferentes motivos no se habían puesto en conocimiento hasta el punto de que se pudiera abrir una investigación
investigación. O a lo mejor alguien consiguió una prueba real y decir, oye, pues ahora tengo esto que puedo demostrar que hay algo. Empieza a investigar. O sea, alguien se preocupó de buscar esa Claro, prueba y efectivamente. no se había preocupado anteriormente de buscar esa prueba. Pero bueno, más allá de los motivos que llevaron a alguien a denunciar esto, la verdad es que ya era hora de que, si esto, como estamos hablando aquí, y presuntamente se estaba produciendo durante mucho tiempo, bueno, pues ya era hora de que alguien pues realmente le metiera mano a esto, como ha sido asuntos internos. Pero hay otra clave que también daba Óscar Martín antes, y es ese presunto trato de favor a nivel procesal que está recibiendo durante la investigación el propio Francisco Moar, que publicaba el periódico El Día, que es el único que no ha prestado declaración, que a pesar de que podía prestar declaración por videollamada, videoconferencia, no sí. lo ha hecho, a pesar de que se le encontraron una cuantía, 145 gramos de cocaína, que eso es mucho más de lo permitido o de lo que se presume para consumo. Eso ya es un delito de tráfico de estupefacientes, drogas, sí. se presume como tal. Entonces, claro, ante todo eso hay que ser muy exquisitos con cómo se lleva toda esta cuestión, porque si esto ya viene de una cuestión bastante turbia de relaciones, insisto, entre los cuerpos de la Fuerza de Seguridad con empresarios presuntamente corruptos, bueno, pues ya tenemos que llevar las cosas de manera exquisita. Y después hay otra cosa clave que también se ha puesto sobre la mesa, que es el dinero público, las contrataciones a empresas no solo lideradas claramente por Mohamed Herbaz, sino también otras empresas que están dentro de esa presunta trama de la órbita de Mohamed Herbaz, algunas en las que, bueno, pues lo que hacía Mohamed Herbaz, como hacen la mayoría de los empresarios, es poner a testaferros al frente de esas empresas para poder facturar a través de diferentes vías. Bueno, Atlántico Hoy, el digital, hacía esta importante publicación, decía, Sanidad pagó al menos 780.315 euros durante la pandemia a un entramado cercano al caso Mediador. Esto es un poco lo que comentabas antes, Natacha. Al final también habrá que ver cómo, teniendo en cuenta cómo se las gastaba el propio mediador, Antonio Navarrota Colón, que se colaba en los despachos de los políticos con una facilidad tremenda, hasta qué punto se sabía que se estaba dando dinero directamente a un empresario como Mohamed Herbaz. Claro, porque la excusa va a ser que en ese momento pues, se dieron este tipo de contratos por la urgencia de la situación, que es lo que ha venido pasando pues, con todas las digamos, irregularidades en las compras en aquella época del coronavirus de material sanitario. Bueno, podemos aceptar pulpo como animal de compañía, pero hombre, el dinero público hay que fiscalizarlo de alguna manera, que no se puede dar dinero como si yo le doy a mi sobrino 1.000 pesetas o 10 euros. O sea, no, esto son cosas muy importantes que además vinculan directamente empresas con el gobierno, en este caso el gobierno de Canarias. Entonces, yo creo que hay que ser absolutamente exquisitos. Alguien tenía que haber investigado, o a lo mejor lo hizo. Ojo, pero alguien creo que debería haber investigado y al haber investigado, pues no darlo. Otra cosa es, y aquí es presuntamente, por supuesto, por favor, que nadie se me ponga nervioso, si esas contrataciones se dieron sabiendo quién estaba detrás de este tipo de empresas. Que no lo sé, que eso se tendrá que dirimir. Esto es como, esto es como el caso claro, Mascarilla, que exacto. bueno, que le dieran a unos empresarios que aceptaron, que es la estafa de la que siempre hemos hablado, los famosos 4 millones, a unos empresarios que no tenían nada que ver con el sector que representa la venta de mascarillas, sino otras actividades empresariales. Sí, pero en este caso sí, en este caso y está decían justificado. Conrado Domínguez, el director Claro. del Servicio de Canarias de Salud, y los que estaban al frente de Sanidad, incluso en su momento el presidente Torres, que desconocían, que no conocían quiénes eran los empresarios de Gran Canaria que habían ofertado, habían ofrecido esas mascarillas con una cuantía tan importante que al final el gobierno autónomo, del Pacto de las Flores, denuncia esa estafa. Pero en este caso está Natacha, ¿tú justificado. piensas o esperas que en aquella época, a la hora de dar contratos, en este caso, en la época de la pandemia, se van a interesar de saber quiénes están detrás de esas empresas? Pero es que yo creo que ni tan son dos siquiera cosas... esas empresas Claro. se dedicaban al fin. Pero es que de yo esa creo que son dos contratación. cosas diferentes. O sea, son dos cosas diferentes. A quien compras tu Según mascarilla... publica este digital. Claro, a quien tú compras tus mascarillas no sabes ni a quién se las estás comprando, porque en ese momento, además, gente que nunca se había dedicado a ese sector, al sector sanitario, empezó a comprar mascarillas básicamente porque tenía contactos supuestamente para acceder a ese tipo de material que era bastante difícil de encontrar en aquellos momentos. En este caso, en el caso del alquiler o los contratos con el Hotel La Ponderosa, es porque necesitaban alojamientos para las personas que llegaban a Canarias mediante pateras en esa época. Y se dan una serie de contratos a una sociedad que en este caso gestiona el hotel.
O sea, ahí estás tú gestionando el hotel. O sea, no le estás dando a Pepito Pérez, que tiene una tienda de ropa, para que te gestione un alojamiento turístico, o en este caso un alojamiento para personas que lo necesitaban. O sea, era una sociedad que gestionaba un hotel. Ahora bien, se sabía que era este señor el que estaba detrás de esa sociedad. ¿Importó? ¿No importó? Daba igual realmente las condiciones de ese alojamiento, porque después estaba leyendo que es que la justificación para dar esas subvenciones a esta, o esos contratos a este hotel es porque era el único que garantizaba pues algunas condiciones para que Pero se sabía si Koldo estaba detrás de la trama corrupta, no lo sé, que tiene que ver con otra pieza importante que salpica al gobierno de Sánchez durante la pandemia. Claro, es que... Pero es que esas cosas hay que investigarlas, Óscar. Por supuesto, no, pero para eso estarán, entiendo yo, servicios de inspección, técnicos de los ministerios, de las consejerías de sanidad. Es que cuando tú das un contrato de estas características, en un momento dado que necesitas un alojamiento turístico a una sociedad que tiene un alojamiento turístico, no es lo mismo que a una empresa que nunca ha gestionado mascarillas pero que te las puede dar. Entonces, ahí yo creo que son diferentes. Otra cosa es ver las consecuencias y si eso realmente va a tener consecuencias. Ojo, es que a lo mejor los contratos son absolutamente legales, transparentes y normales, y aquí... Claro. Damos carpetazo a este Han pasado el filtro de intervención de la comunidad autónoma. Lo que sí es verdad es que qué casualidad que están todas las mismas personas siempre vinculadas a lo mismo. Hay vinculaciones raras en esa información. Claro. Y no olvidemos que durante la época de la pandemia, que es que claro, es que yo creo que con el paso de los años uno se va dando cuenta de cómo en esas situaciones de crisis aparecen siempre determinadas personas que además suelen ser los mismos o con unos perfiles muy similares para aprovechar la desgracia ajena para hacer negocio. Y el propio Mohamed Erba, en aquel momento, ustedes recordarán cómo insistentemente pedía que las administraciones públicas le contratasen unos test para hacer la prueba del COVID, lo hacía de manera bastante insistente, que al final yo creo que esos contratos no se llegaron a firmar, pero sí que se estaban en paralelo firmando otros contratos, y al final estas cosas son llamativas. Bueno, otro nombre importante para ir cerrando este tema, Jacob Jaubi. ¿Quién es, Óscar? Pues este es un joven abogado que hace 3 meses, solamente hace 3 meses, fue nombrado como presidente de la agrupación de jóvenes abogados del Colegio Oficial de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, en un acto donde hace 3 meses tomó posesión con representación además judicial, representación policial y la cúpula del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. O sea, tú me estás diciendo a mí que en el nombramiento de Jacob Jaubi, que ha sido uno de los detenidos, había representantes del Poder Judicial, de la Fiscalía y de la Policía. Sí, porque fue un acto además donde tomó posesión un discurso como presidente de la agrupación. Date cuenta que, insisto, hace 3 meses es la agrupación de jóvenes abogados que pertenece al colegio, no es independiente, pertenece al Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Hace 3 meses tomó posesión y en un acto, en este caso, bueno, el Colegio de Abogados, bueno, pues estuvo arropado en ese acto. Así funciona el protocolo, porque estamos hablando del Colegio de Abogados. Sí, pero a lo mejor más de uno que estaba ahí sabía de qué pie cojeaba hace 3 Jacob. meses. Porque claro, si estoy diciendo que la investigación se inició hace un año y tomó posesión hace 3 meses y estaba, bueno, la cúpula, el decano del Colegio de Abogados, una destacada representación judicial de Canarias y altos mandos del Cuerpo Nacional de la Policía. Insisto, este hombre también está con las miradas puestas, en este caso, la investigación de esta, insisto, presunta trama que se está investigando en un juzgado de Arona. Bueno, en verdad, en total 8 detenidos, de los cuales, como decimos, 3 personas vinculadas con la Policía Nacional y el propio Mohamed. Y al parecer, como decías, habrá que estar atento. Creo que la novedad sería, insisto, que entiendo yo que será en estos próximos días, porque ha habido aquí un puente largo, ¿no? Insisto que las declaraciones, las comparecencias se tomaron el jueves, si no me equivoco, por la mañana. Entiendo que en los próximos días, bueno, pues tomarán declaración, no sé por qué vía. Insisto, al propio Francisco Moar, que se encuentra en su vivienda en La Coruña. Bueno, estaremos atentos, pero la verdad es que yo creo que esta historia todavía tiene muchos capítulos que se van a escribir y probablemente en los próximos días haya novedades. La investigación, evidentemente, un camino lleva a otro y veremos hasta dónde se llega en la investigación sobre esta presunta trama que de momento ya tiene a un destacado empresario como es Mohamed Erba en prisión provisional en este caso. Pero bueno, muy pendientes también de lo que ocurre con los otros 7 detenidos en libertad con cargos en este momento y con las posibles detenciones o imputaciones, bueno, con el desarrollo que pueda tomar esta causa judicial que, como decía Óscar, lleva un juzgado de instrucción del municipio de Arona, en el sur de Tenerife. Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de un asunto que también hemos tratado en infinidad de ocasiones en esta mesa y a pesar de que en los últimos tiempos se ha visto algún síntoma de recuperación
de esa ley de dependencia, de su aplicación en Canarias tan nefasta a lo largo de los años, con unas situaciones que han llevado a Canarias a ser la comunidad autónoma con una menor implantación de la ley de dependencia, con un menor porcentaje de personas usuarias de esa ley. Bueno, pues de nuevo volvemos a tener síntomas negativos, síntomas de que crecen las listas de espera en dependencia, que se han disparado con casi 12.000 personas en una de las situaciones que a mí me parece ese limbo de la dependencia que se llama, que es probablemente la más cruel de todas. Tener el derecho reconocido, que hay una ley y unos técnicos que te digan que tienes derecho a las prestaciones de la ley de dependencia y, sin embargo, que no recibas esa prestación, Natacha. La verdad es que bastante cruel. Muchas personas fallecen en ese limbo. No solo fallecen en ese limbo, además pasando situaciones complicadas, porque al final la gran mayoría de las personas que piden la dependencia pues lo piden para algo y por algo. Y hay gente que necesita una ayuda, por ejemplo, en casa, porque vienen en condiciones pues que con su nivel de dependencia, y hablo de personas adultas como de niños o de jóvenes, que no pueden valerse por sí mismos y están luchando día a día hasta que le den esta prestación. Pero también hay un problema muy grave, que es el tiempo que se tarda en tú presentar una solicitud y que te evalúen, que te hagan esa primera evaluación para determinar qué grado de dependencia tienes y a qué puedes optar. Y eso es una cosa que también se está frustrando mucho a la gente. A mí me han escrito varias personas por Twitter al respecto, y es algo que preocupa, sobre todo porque te deja en una situación de vulnerabilidad absoluta, porque no sabes tampoco por dónde tirar, no sabes qué hacer cuando se supone que te dan esta herramienta que es la que te va a ayudar, pero estás a lo mejor hasta 22 meses sin recibir esa llamada. La gestión de la dependencia es complicada. Ojo, la gestión es muy, muy complicada, pero es una gestión que ya debería haberse depurado. O sea, no estamos hablando de que se ha implantado la ley hace 3 días, 1 año, 2 años. Llevamos muchos años, además, casi 20 años, desgraciadamente, hablando del tema. En todo este tiempo ya se debería haber puesto en marcha una red eficiente para la gestión de la dependencia, ya solo a nivel de funcionariado, que pueda y quiere, además, y que hay muchos funcionarios que en todos estos años han querido, por ejemplo, pedir traslado o traspaso de... No sé exactamente cuál es el nombre técnico de ese traslado de departamento, pero que no se les ha podido dar ese traslado por la propia burocracia del sistema de funcionariado del Gobierno de Canarias, en este caso. En definitiva, mucha palabrería, pero es para decir lo mismo. Hay que gestionar las cosas bien, porque precisamente, esta ley de dependencia incide directamente en el bienestar de la gente, en ese estado del bienestar que siempre nos están vendiendo y que siempre nos están presumiendo de que es por lo que se trabaja. Y efectivamente se trabaja, pero hay que trabajar más y mejor, porque esto sí incide directamente en el ciudadano. Esto preocupa. Y la gente que no puede vivir medianamente bien, hablamos de una vida medianamente sostenible, es complicado que se den circunstancias acordes para que puedan tener una vida plena mínimamente. Y da pena que la gente no pueda vivir en unas condiciones, pues a veces hasta de dignidad. Al final estamos por encima de los 500 días de espera, son más de 1 año y medio, ¿no? Bueno, de hecho, la gestión a nivel nacional siempre, Canarias ha estado casi rozando los primeros puestos, en suspenso en cuanto a la gestión de dependencia, no solamente en esta etapa, desde hace muchos años, décadas ya, han pasado por la Dirección General de Dependencia, por Asuntos Sociales, innumerables responsables públicos, Partido Popular, Partido Socialista, Coalición Canaria y, de hecho, Podemos, sin ir más lejos, en el Pacto de las Flores. Ahora pues está al frente de Coalición Canaria en ese pacto con el Partido Popular. Bueno, pues lo que están criticando los trabajadores, en este caso del área de dependencia de la comunidad autónoma, es el modelo de gestión que aplican los gestores, ¿no? Es decir, la falta de personal, la falta de valoradores. Es decir, que eso retrasa el tiempo, ¿no?, a la hora de valorar un grado de dependencia, a la hora de otorgar, evidentemente, la ayuda y que sea eficiente los pasos que dé la comunidad autónoma para que salga adelante las personas que piden o que solicitan la prestación de la dependencia. Yo lo único que puedo aportar, o lo que puedo decir, es que, insisto, los trabajadores están en pie de guerra. De hecho, están tan en pie de guerra que no cesan
en pedir la dimisión de Concepción Ramírez, que es la directora general, en este caso, de dependencia de la comunidad autónoma, y también miran directamente a la responsable, que es Candelaria Delgado. Una Candelaria Delgado, por cierto, que ha estado hoy en una reunión en Madrid, la sectorial de menores, como representante de Canarias, porque es la consejera de Bienestar Social de la Comunidad Autónoma, donde se están abordando los objetivos de esa reunión que se ha celebrado hoy, el reparto, las cuotas de reparto de las comunidades autónomas, y puedo decir a esto de la noche que no ha salido contenta Canarias. Es decir, ha expresado Candelaria Delgado hoy en esa reunión de infancia para abordar la situación de los menores en Madrid, en la capital de España. No han salido contentos, sigue el PP rechazando frontalmente porque creen que se ha dado de nuevo un paso atrás. Por cierto, hoy Candelaria Delgado ha aclarado que todas esas cifras de las que presumía durante tanto tiempo el Gobierno de Canarias, que mostraban esa mejoría de la que hablábamos, fueron debidas a un error. Fue un error, lo ha dicho la propia Candelaria, y asegura que se incluían las prestaciones efectivas y no efectivas, y que cuando se dio cuenta del aviso del desfase, pues ya era tarde, y que esas cifras, insisto, que ha proclamado el Gobierno de Canarias como un avance en la gestión, eran datos erróneos, y de ahí que precisamente la realidad sea de que estemos, pues igual que estábamos prácticamente, con una situación muy delicada en un sector que afecta a personas que necesitan urgentemente la ayuda y la prestación de No, y Óscar ha hablado de otra pata de esta dependencia, que es de los trabajadores y de los profesionales que trabajan por y para esto, y para que la ley se aplique bien y para que la gestión se haga bien, pero que no tienen los recursos necesarios ni a nivel económico ni a nivel físico o humano para hacer frente a la gran cantidad de personas que necesitan este tipo de ayudas, y a los que hay que escuchar, porque muchas veces cuando hablamos de mala gestión entendemos como que no se trabaja bien. No, o sea, los recursos hay que gestionarlos eficientemente, y sobre todo hay personas, obviamente, que intentan que su trabajo sea el mejor posible, y me consta además que trabajan para intentar llegar a todos, pero es que muchas veces no pueden llegar porque no son suficientes ni los recursos físicos ni humanos para poder hacerlo. Bueno, y lo cierto es que estamos ya a pocos días de que se celebre, ya menos de 2 semanas, esa manifestación del 18 de mayo. Y queremos hablar de esto, estamos hablando a lo largo de los diferentes programas de esta casa de Mírame Televisión, teniendo en cuenta que hay un sentir popular que es innegable, que se manifestó en las calles el pasado 20 de abril del año 2024. Veremos qué ocurre este 18 de mayo, pero poco a poco se van sumando islas a esa convocatoria inicial. La última ha sido la isla de Fuerteventura, como han publicado diferentes rotativos, ha decidido sumarse a esa manifestación del 18 de mayo contra el modelo turístico. Las organizaciones sociales y ecologistas de Fuerteventura, habrá manifestación también ese día en la capital majorera, en Puerto del Rosario. Y bueno, la verdad es que sigue habiendo, o seguimos conociendo titulares que nos llevan a pensar la necesidad de que haya una manifestación y de que algo se haga en la práctica, más allá de los grandes titulares. Porque, por ejemplo, en estos días conocíamos, hablando de Fuerteventura, las Islas Orientales, Lanzarote también, esta noticia, algo que hemos cogido con agrado, ¿no? La noticia de que el Seprona ha decidido denunciar e investigar, ahí lo están viendo, a los centros turísticos de Lanzarote por el exceso de coches en Timanfaya. ¿Cuántas veces les hemos puesto en este programa esas colas eternas de coches? Y claro, uno lo que se puede preguntar es, ¿realmente es legal que haya tantos coches accediendo a un parque natural con el impacto que eso supone? Natacha, la verdad es que hay muchos motivos para esa manifestación, cada vez se van sumando más islas, y por otro lado es importante que organismos como en este caso Seprona actúen ante este tipo de comportamientos. Claro que es importante por todo lo que está pasando y por todo lo que no ha pasado en más del año y un mes, 2 meses desde la manifestación del 20 de abril del año pasado, en el que todos los políticos se llenaron la boca diciendo que sí, que iban a escuchar, que esas reivindicaciones eran loables y que además no eran baladí. Y hoy por hoy estamos igual o peor, porque la gente sigue sufriendo el tiempo que vivimos, y que no se le pone remedio a una situación de la vivienda, a la situación del agua, a la situación de masificación no turística, de masificación propia de las islas. Esto de los coches, aquí en Tenerife está pasando, por ejemplo, en Anaga. En Anaga ahora mismo los vecinos de esa zona están muy enfadados, básicamente porque es una zona de difícil acceso, es una zona a la que ahora mismo va muchísima gente atraída por la belleza natural del paisaje, pero que esa zona primero no está bien gestionada, no está bien gestionados los accesos, y eso conlleva malestar primero, y segundo, que en algún momento pues evidentemente eso afectará al entorno natural a nivel ecológico. Hay que tomar medidas.
Y hay que tomar medidas a todos los niveles, y cada vez que cuanto más pasa, la gente se cabrea más, porque además no solo ve que no hacen nada los políticos, que no se soluciona nada a nivel orgánico en las islas, sino que encima parece que no se les escucha o se nos escucha y que pasan de nosotros. Al final, yo me acuerdo el año pasado, cuando ya se empezaban los primeros visos de esta manifestación, encabezada por las principales organizaciones ecologistas de las islas. Hace 20 años, estas reivindicaciones, yo se los decía a ellos, por eso me permito el lujo también de repetir lo que les decía, esto era cosa de 4 hippies y de 4 ecologistas que te decían que no se podía hacer una carretera porque estaban unos caracoles endémicos y no se les podía sacar de su entorno. No, ahora es una cosa que va mucho más allá, trasciende ya el tema ecológico, porque ya incide directamente en la vida de los canarios y canarias que en estos momentos estamos sufriendo, pues todas lo que decía antes, pues el tema de la vivienda sobre todo, que es un problema sangrante, problema sanitario, problema educativo, problema del agua en las islas, con construcciones ahora megalómanas que también quieren llevarse a cabo en la zona sur de diferentes islas. Y bueno, es un problema que yo creo que va a seguir estando hasta que realmente los políticos no abran los oídos y digan, efectivamente, porque me preocupa especialmente que los políticos sean incapaces de, no te voy a decir empatizar, sino realmente de reconocer que hay un problema ahora mismo. De ser conscientes, ¿no? Sí. Es la inconsciencia y es lo que y a mí es más, algo lo que más pesa. que me preocupa porque creo que es un problema. Creo que es un problema que las personas que dirigen municipios, islas y gobierno de la comunidad autónoma no sean capaces de reconocer que hay un problema en estos momentos. Sobre todo porque se dicen cosas, pero después se hacen otras, ¿no? Y al final los actos es lo que tiene que medir la gestión Sí, política. en este caso, un poco más que aportar, que es verdad que aquí de lo que se trata es que se revierta el uso de los espacios públicos, los espacios naturales en la economía, los bolsillos. Lo hemos contado en innumerables ocasiones de los canarios, es decir, de los residentes canarios. Es verdad que en este caso hay zonas que están sobresaturadas, la superpoblación, el debate parlamentario de la superpoblación demográfica. Que además, el reto demográfico. Claro, el reto demográfico se está debatiendo no solamente en la Cámara, sino en la conferencia de presidentes. Es decir, los presidentes de Cabildo, presidentes y presidentas de Cabildo están tratando de aglutinar o poner sobre la mesa posibles medidas consensuadas. Es verdad que una isla, la realidad de una isla no tiene que ver con otra. El Hierro, por ejemplo, La Gomera, La Palma, bueno, pues no tiene que ver con lo que ocurre en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote o Tenerife. Saben La Palma que turísticamente, que es lo que plantean en esas reuniones, están pidiendo, tratando, bueno, de hecho plantean hasta teleféricos en la isla, ¿no? Sí, estás con ese tema ahí, pero bueno, eso es una propuesta, ya lo sacaste, lo intentaste sacar el otro día, y yo no lo he querido traer porque creo que es muy verde. Eso es una cosa que está en un veremos muy lejano. Bueno, es un anuncio, teleféricos en La Palma, no me lo imagino, pero bueno, es un anuncio del gobierno de Coalición Canaria en La Palma, porque... Bueno, tú no lo ves, lo de los teleféricos en La Palma. No, pues no. Vale, bueno, no, me parece que en estos momentos teleféricos en La Palma, ya me contarás. Si no, parece que quieren impulsar, incentivar atractivos, porque es verdad que La Palma, después, lamentablemente, por la situación del volcán, dio un bajón turístico y la realidad con respecto a otras islas es diferente. Es verdad que, por ejemplo, en islas como Lanzarote se han tomado medidas. Por ejemplo, Rosa Dávila, hoy la presidenta del Cabildo, en el debate sobre el estado de la isla. Vale. En la isla de Lanzarote se han puesto medidas, por ejemplo, el control quizás en los centros de los espacios naturales, en los parques nacionales, o, por ejemplo, medidas que tuvieron que tomar de manera obligatoria por la saturación tremenda que se estaban produciendo en los centros de interés de visitantes en la isla de Lanzarote. Bueno, en cualquier caso, aquí de lo que se trata es combatir la saturación, la superpoblación y que por lo menos la inyección económica turística que recibe Canarias sea revertida y que evidentemente nos afecte, nos beneficie a todos los canarios. En definitiva, que la tarta sea repartida entre todos, que creo que ese es el debate. De todas formas, el Cabildo de Lanzarote ha contratado a una empresa, sin experiencia, pero bueno, una empresa por 3 millones de euros para un proyecto de transformación turística en Lanzarote, que oye, habrá que esperar a ver si eso da sus Una empresa, frutos. ¿quién va a transformarlo si no, David? Bueno, sí, bueno, pero que no tiene... No te gusta el tema, no te gusta esa acción, ¿no? No, que no tiene... Pues ya la debatiremos. La empresa no tiene experiencia, Óscar. Bueno, pues si yo mañana monto no una vayas a empresa comparar, como las empresas de las mascarillas, tampoco tenían experiencia y vendían mascarillas y luego nos estafaron. Es que, y mira que exacto, y así acabamos. Pero bueno, decía Óscar, y ya se adelantaba, por cierto, hoy
se está celebrando, porque todavía se siguen celebrando en medio de este contexto, la llegada de turistas, un nuevo récord de turistas en Canarias. Seguimos batiendo récords. Es como si hubiera una campana y sonase la campana cada vez que se consigue un nuevo récord de turistas. 4,4 millones de turistas extranjeros en el primer trimestre del año 2025. Es récord absoluto. No se nota los bolsillos de los canarios, ese es el tema. Ese es el tema. Bueno, es que venimos una Semana Santa con huelga en la hostelería de la provincia de Tenerife, donde todavía no hay acuerdo, donde veremos qué ocurre, donde sobre todo trabajadores y trabajadoras están en una situación crítica porque los salarios no están a la altura de esos beneficios, porque las condiciones laborales son las que son, porque es que ni siquiera tienen camas elevables todavía las camareras de piso, entre otras cuestiones. Bueno, hoy ha habido debate del estado de la isla y ustedes dirán, ¿eso qué es? Bueno, pues eso es un pleno que se celebra en el Cabildo de Tenerife, donde, bueno, pues a imitación de lo que ocurre en el Parlamento de Canarias y también en algunos ayuntamientos, esos grandes ayuntamientos, esos grandes municipios, bueno, pues hay un pleno donde el Cabildo, la presidenta del Cabildo de Tenerife hace una exposición sobre cuál es la situación, en su opinión, del estado de la isla de Tenerife y hay réplica por parte de la oposición. ¿Qué ocurre? Que este tipo de plenos o este tipo de debates se han utilizado históricamente más que para debatir, para anunciar propuestas, como si no hubiera tiempo para anunciar propuestas, como si la presidenta del Cabildo no anunciase propuestas cada vez que puede. Bueno, pues hoy he aprovechado para anunciar muchas cosas. Yo no se las voy a resumir todas, pero sí que hay una o unas cuantas que están muy vinculadas con todo esto que estamos debatiendo. Y es que ha anunciado medidas decisivas o decididas, mejor dicho, de cara a la gestión del Parque Nacional del Teide, que en las últimas semanas venimos de Semana Santa, hemos vuelto a ver imágenes de saturación en el Parque Nacional del Teide, de actos vandálicos constantes en el Parque Nacional del Teide. Bueno, hoy se ha anunciado una ecotasa para los visitantes no residentes al pico del Parque Nacional del Teide. Esto quiero dejarlo claro porque en algunos medios se ha hablado de que era la ecotasa para el acceso al Parque Nacional. No, es una ecotasa para el acceso al pico, que también tiene sus problemas, del Parque Nacional del Teide. Se ha anunciado una nueva renovación de ese plan de usos y gestión del Parque Nacional del Teide, que ya en su momento tramitó el Gobierno de Canarias, que se quedó en una gaveta, como saben, con el nuevo cambio de gobierno y que ahora ha rescatado a su manera el Cabildo de Tenerife, ahora que todavía no es efectiva, pero va a tener las competencias para gestionar el Teide que ellos esperan tener antes de verano y poder aprobar todas estas medidas por decreto. La instalación de guaguas lanzaderas para poder transportar a la gente al Parque Nacional del Teide. Bueno, una serie de batería de medidas para intentar evitar, evidentemente, ese colapso del Teide y sobre todo que el Teide deje de ser, pues ustedes me van a perdonar, pero es lo que es a día de hoy, un parque de atracciones en la isla de Tenerife. Bueno, hoy hemos entrevistado también a Jaime Coello de la Fundación Teleforo Bravo, que además saben ustedes que son una de las organizaciones más críticas con cómo se ha gestionado históricamente el Parque Nacional del Teide. Esa entrevista la van a poder ver este jueves aquí en Mírame Televisión a partir de las 8 de la tarde, pero un adelanto, le hemos preguntado obviamente por ese anuncio de la presidenta del Cabildo de Tenerife. ¿Qué opina Jaime Coello? ¿Qué opinan desde la Fundación Teleforo Bravo? Primero habla de una ecotasa para el parque, pero es que luego ya baja el detalle y dice no, para el pico. Realmente, además, estamos siempre hablando de ecotasa cuando realmente lo que va a ser es una especie de cobro por acceder al pico del Teide. Para nosotros es a todas luces insuficiente, porque si bien es verdad que el pico tiene serios problemas de masificación en determinadas horas, sobre todo para ver amanecer, etcétera, entendemos que solo cobrar por acceder al pico es insuficiente. Nosotros entendemos que esos 6 millones de visitantes que acceden al Teide y fundamentalmente las personas no residentes deben pagar todas, como pagan en los parques nacionales. Lo que se tiene que cobrar es el acceso al Parque Nacional del Teide. ¿Y eso se puede hacer en este caso con la Ley de Parques Nacionales actual? Se podría cobrar de alguna manera pues el servicio, ¿no? Se podría buscar la manera de que se cobren determinados servicios y lo que sí tenemos claro que mientras no se limite el número de personas que van a acceder al Teide y mientras no se establezcan una serie de aparcamientos disuasorios, que la gran mayoría de los problemas que estamos viendo estos días los están generando los coches de alquiler. Y vamos también a la cuestión de las lanzaderas. Una lanzadera que no implique obligatoriedad de uso con esos aparcamientos disuasorios fuera del parque no va a funcionar. Bueno, dudas razonables, pero también bueno, habrá que esperar a ver cómo se plasman primero en papel, en documentos, en un decreto, como ha anunciado el Cabildo, esas medidas y después veremos qué recorrido tienen en la práctica, Natacha. Mira, en el caso del Teide,
es lo que especificaban, que al final no es el acceso al Parque Nacional, sino al pico, ¿no? Pero es que los problemas se encuentran precisamente en la zona del Parque Nacional, donde está la zona más accesible, donde están los senderos, donde la gente se va a hacer las típicas fotos, se salen de los senderos, se cogen las piedras. Otro día, por ejemplo, hubo un vídeo de una persona, la hermana de un actor muy conocido en España, un vídeo en el Teide y por detrás sus amigos y otras personas subidos en piedra, fuera de los senderos. O sea, ya hay un desconocimiento también por parte del visitante de qué es lo que se puede hacer o no en ese Parque Nacional, a pesar de tener los senderos bastante bien delimitados y dónde puedes o no puedes acceder. O sea, yo creo que también hay muy poca cultura de la naturaleza en este sentido. Por ejemplo, o en Timanfaya, o lo que hemos visto muchas veces las imágenes en Jameos del Agua, de la gente tirándose en la piscina principal. O sea, es algo que a veces es poco entendible. Las propuestas están bien, pero las propuestas tienen que ser explicadas y ejecutadas, y que esa ejecución sea, sea eficiente y eficaz, aunque sea polémica. Quiero decir, yo no tengo por qué estar de acuerdo con todas las decisiones del gobierno, pero yo entiendo y asumo y espero que los que gobiernan, en este caso la isla de Tenerife, sepan más que yo de esa gestión. Pero yo no estoy aquí para decirle a la gente cómo tienen que gestionar las instituciones, básicamente porque no lo sé. Yo asumo que ellos saben más. Ahora bien, ¿en todo este tiempo se ha hecho algo? No. ¿Realmente el poner una ecotasa o una tasa para acceder al pico del Teide va a solucionar algo? No, es que ahí no está el problema. El problema está en los aledaños del Parque Nacional. Entonces, claro, empezamos a ver lo que venimos diciendo, que son propuestas un poco de paja, un poco de relleno, para ver si contentamos a la gente. Y eso al final no sirve para nada. Y yo creo que lo que sirve es para soliviantar más al personal, porque ven que no sirve. Yo creo que en este caso los anuncios tienen que ser reales. Son anuncios, pero tienen que verse en la realidad, tienen que ejecutarse. ¿Verdad que están dando plazos de cara a este año 2025, 2026? Eso en el Teide. Es verdad que se siguen produciendo episodios que atentan, en este caso, pues la riqueza natural del Parque Nacional, pero es verdad, por otro lado, por lo menos según ha anunciado el Cabildo, que ha aumentado, ha habido un importante número de sanciones a aquellos que están incumpliendo con las normas en el Parque Nacional del Teide. Sigo esperando, por cierto, lo voy a repetir, aquel documento de uso de regulación de los parques nacionales del Teide. Eso ya está. ¿Ya está? No, ya está, que no lo van a sacar. No lo van a sacar. Va a quedar en la gaveta y van a hacer uno nuevo. Vale, estaba en la gaveta de Balbuena, lo sacó adelante, llegó a la gaveta de Mariano Hernández Zapata, el nuevo Consejo de Transición Ecológico, y se queda en la misma gaveta. Y a lo mejor cambiaron de gaveta. Tú sabes que a los políticos les gusta cambiar los despachos. Pero o sea, ¿van a tumbar ese documento o van a hacer uno nuevo? Eso es lo que vino a decir hoy Rosario. Perfecto, estaremos en el nuevo entonces. Seguramente ese nuevo quedará otra vez en la gaveta y esperaremos a la nueva legislatura para conocer otro nuevo. Yo, es mi opinión, con unas elecciones a 2 años, con todas las polémicas que genera gestionar los usos. Es que yo estuve en un debate sobre la gestión del anterior PRU que tramitó Balbuena, que tú decías, y aquello había tantos colectivos que yo no sabía ni que existían. Era un proceso de alegaciones queriendo tremendo. Que regular lo suyo, o saber o opinar sobre cómo se regula lo suyo, que es que yo no lo veo algo que sea... Es complicado, fue polémico, porque era difícil de consensuar, porque evidentemente hay muchas sensibilidades. Luego está el Parque Nacional del Teide, luego el Parque Rural de Anaga, que saben ustedes que también, pues hay distintos colectivos vecinales en Anaga que tienen distintas propuestas, la regulación, no solamente el hecho de los accesos de los turistas a zonas, a parques, a espacios naturales, el impedir la saturación, el mejorar la movilidad, que es uno de los grandes problemas. Hay quien plantea medidas más cortas, como por ejemplo las guaguas lanzaderas, restringir el hecho de que hayan destinado a la policía canaria para tratar de por el orden en el parque rural de Anaga, y luego pues también consensuado por el Ayuntamiento y el Cabildo. Hay quien plantea también que el plan insular de movilidad, que un plan insular de movilidad para toda la isla sería la clave para evitar esa saturación en el Parque Rural de Anaga. Insisto, para terminar, yo estoy de acuerdo en este caso con Natacha, a mí me parecen bien las promesas, pero hay que ejecutarlas y cuando sean reales es cuando hay que opinar. Bueno, pues vamos a estar pendientes. De todas formas, yo quería preguntarles en este contexto qué opinan de esa iniciativa de la propia presidenta del Cabildo de Tenerife, porque lo digo porque he escuchado muchas voces y muchas críticas que consideran que es contradictorio, que no puede estar hablando de poner medidas para evitar que la gente vaya a los espacios naturales y después promocionar en redes sociales, como si fueras una especie de influencer o algo así, los sitios que más te gustan de la isla de Tenerife. Claro, los 5 sitios que más me gustan. Y sobre todo, uno de esos sitios es Anaga. Es el que más me gusta. ¿Por qué te gusta? Básicamente porque es un entorno natural precioso, espectacular, y hasta hace muy poco
era casi, no vamos a decir desconocido, pero tampoco estaba tan masificado. La gente subía, sobre todo más la gente que le gusta hacer senderismo, que es turismo natural, o los propios habitantes de la isla, que son muchos los que quieren disfrutar en fin de semana de esos senderos. ¿Qué pasa? Que se empieza a poner de moda la fotito en la carretera con las paredes naturales, y aquello empieza a llenarse de gente que se quiere hacer la misma foto y en las zonas de bosque y todo esto. Entonces, para eso hay que preverlo. Y hemos tenido... yo soy muy pesada con el tema de la previsión, pero es que no es una cosa que haya pasado ahora. Esto se viene viendo. Y si lo ves tú o lo veo yo, que yo estoy muchas veces dispersa en la vida, la gente que está dedicada única y exclusivamente, y no hablo de la presidenta del Cabildo o del presidente del Cabildo en su momento, hablo pues de las personas que llevan el departamento destinado a este tipo de acciones. Pues chico, algo tendrás que haber hecho, algo tendrás que hacer, algo tendrás que prever, y para algo estás tú al frente de ese departamento. Hombre, sobre todo por evitar los efectos llamada, que es uno de los problemas que están generando precisamente las publicaciones en redes sociales, claro, que es un poco lo que estaba explicando ahora, ¿no? Que hace que mucha gente, pues igual que la absurda idea de traer a un influencer a promocionar, además de subirlo de manera ilegal, bueno, todo lo que ocurrió en aquel momento, o sea, es un poco lo que vienes a decir, es que no hay nadie que tenga un poquito de coherencia ahí, de que sea razonable y que diga, oye, esto es una contradicción. Esto hay que pararlo de alguna manera. No podemos ser nosotros los que hagamos un llamamiento, porque ahora lo que necesitamos es que la gente... No es que no vaya, sí, que en muchos casos se reduzcan las visitas, pero y los que vayan lo hagan de manera responsable. Exacto. Y tenemos que dar ejemplo, ¿no? A veces no se da ejemplo, Óscar, desde las administraciones. Sí, porque claro, pues es verdad que estamos hablando de algunos lugares de Tenerife que tienen su encanto, que bueno, que tienen sus preferencias, pero no se puede, desde luego en este caso, bueno, pues hacer un llamamiento a la visita o al encanto, al atractivo, a lugares donde, bueno, se está trabajando para evitar, en este caso, la saturación. Hay cosas que pasan en Canarias. O la masificación. Y vamos a cambiar de tema rápido, antes de irnos a publicidad. Hay cosas que pasan en Canarias que yo creo que solo pasan aquí. Bueno, a lo mejor probablemente pasan en más sitios y no nos enteramos, pero que son surrealistas, ¿no? Si antes veíamos lo que ocurría con esas conexiones empresariales, con altos cargos de la Policía Nacional, con un joven abogado que en febrero era elegido presidente de los jóvenes abogados en un órgano que depende del ilustre Colegio de Abogados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Si estas cosas pasan aquí, uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible, no? Y si hablábamos precisamente de que, por cierto, yo hasta ahora de la noche no he conocido alguna reacción, ¿tú has oído algo, Óscar, del ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife sobre la detención del presidente de los jóvenes abogados? No, dirán que es cosa de él, del abogado. Bueno, pero representa un órgano hombre, de claro, por la supuesto, entidad. pero tú sabes cómo es esto, llevas 40 años en esto, David, que van a decir, no, eso es cosa de él. Bueno, vale, pues... Presunción de inocencia, que es verdad, presunción de inocencia. Bueno, pues también y va siendo abogado. Aquí puede pasar que llegue un juez que sea condenado por delitos de corrupción a más de 6 años de cárcel. Puede pasar que a ese juez se le revise el tercer grado y que en 2 años esté ya en tercer grado, se le dé un tercer grado cuando lleva 2 años y pico cumpliendo condena, cuando no suele ser lo habitual que esos tercer grados se den con tanta celeridad. Y puede ser que ese mismo juez corrupto que ahora se encuentra cumpliendo condena, pero en tercer grado, pues se publicite como abogado y no pase nada. Lo publicaba Canarias ahora. El Colegio de Abogados de Las Palmas permite ejercer al ex juez Alba mientras cumple condena por delitos graves. No vamos a repetir ahora, porque lo hemos contado muchas veces, por qué ingresó en prisión el juez Alba, pero no sé, Óscar, a mí... ¿Tú contratarías al juez Alba? A mí me parece lamentable porque, insisto, está cumpliendo condena. Es verdad que tiene en este caso sus permisos, pero se anuncia, he podido ver que se anuncia en una página, por tanto sigue ejerciendo como abogado. Y el planteamiento, lo que me pregunte, ¿puede seguir ejerciendo como abogado inmerso en una condena, en este caso por corrupción, el señor Álvarez? ¿El señor Alba se lo permite el Colegio Oficial de Abogados de Las Palmas? Parece que sí, ¿no? Porque sigue siendo colegiado. Entiendo que pese a todo sigue siendo colegiado. ¿Tú has visto el Colegio de Abogados de Las Palmas decir algo? No, la verdad es que no. Y según Canarias ahora no ha dicho nada. Pero es que a mí me sorprende, por un lado, la capacidad de tener la cara como el hormigón, de decir, oye, a mí me han condenado por delitos graves de corrupción, pero yo llego aquí, estoy en tercer grado y me anuncio, y que a lo mejor va la gente y le llama y lo contrata, ¿sabes? Y después, por otro lado, la actitud del Colegio de Abogados. Bueno, yo no sé si tiene legitimidad de hacerlo. No sé si la condena incluía penas inhabilitación. Claro, efectivamente, no sé si incluía esa pena. Pero más allá, y si está en su derecho, pero bueno. Bueno, está en su derecho,
pero es que sigue cumpliendo la condena. Claro, O sea, pero sigue cumpliendo la entiendo que condena. si está ejerciendo como cumpliendo la condena, esa es la clave, pero si entiendo que si está ejerciendo como abogado es que está todavía, forma parte, en este caso, paga sus cuotas, es decir, forma parte del Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria. Pero vamos ¿no? a ver, Digo es yo. un señor Ahora bien, que era juez, claro, que no era estaba juez. en el ejercicio de la abogacía. Claro, pero vamos a ver, por supuesto, pero bueno, pero es jurista. Pero tiene que estar colegiado. Pero sí, pues entiendo que está colegiado. Si se ofrece a prestar servicios de abogacía jurídico, estará colegiado. Eso es su ¿Pero cuándo decisión. se colegia? ¿Después de la condena? El 18 el Esa es su 18 de decisión marzo. y El 18 de marzo. esa es su vida. Ahora bien, lo preocupante que entiendo yo que mancha la imagen del resto de abogados. ¿Por qué? Porque el resto de abogados está ejerciendo su profesión de manera digna, sin ningún peso judicial en sus espaldas y por tanto entiendo yo además también que ese anuncio y de hecho que estemos hablando del señor Alba en estos momentos por ese paso que ha dado afecta en este caso a la imagen del Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Y Canaria, aún así como les da hablábamos del igual. Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife con Y es la clave. implicación de este joven Y abogado. así les da igual, porque ellos están allí y hay alguien que tiene que tramitar eso y que le lleva un papel, una solicitud. Mira, llegó una solicitud. Bueno, supongo que no lo celebrarán así, pero ¿quién es? Salvador Alba, ¿te suena? Ese es el juez. Cierto. Sí, que está... Alguien tuvo que tramitar. Pero eso. vamos a ver, ¿sabes lo que pasa? Que mira, en la vida hay que tener escrúpulos en algún momento de la vida. Este señor ya se vio en el ejercicio de sus funciones como juez que no los tenía y ahora tampoco. Pero también me preocupa el despacho de abogados que lo ha contratado o que por lo menos ha contratado su imagen. Yo no sé si él va a ejercer como abogado y va a llevar litigios, pero por lo menos la imagen. Según Carlos Sosa, que es el director de Canarias Ahora, además afectado directa y personalmente por este señor, por las acciones de este ex juez, dice que el día 18 de marzo Alba fue dado de alta en el Colegio de Abogados de Las Palmas, 18 de marzo de este año, del 2025. Con lo cual, él está en tercer grado y tiene una condena en firme, que está cumpliendo. Y dice además que para poder ejercer la abogacía, aparte de estar colegiado, que es obligatorio, hay un requisito fundamental que está recogido en el artículo 9 del Estatuto General de la Abogacía Española, que es carecer de antecedentes penales por delitos que llevan aparejada la imposición de penas graves o la inhabilitación para el ejercicio de la abogacía. Yo no sé cómo dice Óscar, si en su pena está la inhabilitación. Lo que sí es cierto es que tiene una imposición de una pena grave, que es una pena de cárcel. Una pena además por prevaricación en el ejercicio de la judicatura. Hombre, me parece por lo menos tener la cara de cemento armado y de ver este tipo de cosas. Es que yo no sé si eso lo pasan en Canarias. Lo que es una anomalía que pasen. Y que pasen además de soslayo. Y que no nos enteremos si no es porque sale un medio de comunicación a decirlo. Y que además publicites a cara descubierta a un señor que es un delincuente. Un delincuente porque está condenado como tal. Sí, pero y además, la pregunta que tú le decías a Óscar... Aldama lo llamaron delincuente y casi se querella con la cúpula del PSOE. Es que se cree con quien le da la gana. ¿Te acuerdas? Aldama no está condenado. Porque decía que no Pero era este señor delincuente. está condenado y está cumpliendo condena en la cárcel y está en tercer grado. O sea, en tercer Bueno, es verdad grado que Aldama está investigado, de no condenado, sí, una condena de cárcel, que ya me parece grave para un juez. No Y un señor no que va... puede haber nada peor que un claro, juez corrupto. que intenta volver a la abogacía. ¿Tú confiarías en eso? No. Lo que habría que ver qué clase de clientes confían en el perfil de este señor. Que no digo que no tenga éxito, porque a lo mejor probablemente puede que tenga éxito y tenga buenas relaciones, pero claro, yo vuelvo a insistir y a mí me parece muy bien el enfoque del Colegio de Abogados, que al final es quien tiene que Exactamente, un poco que le da de- dignificar que le da la de imagen alta. de... También es verdad que es una profesión con mucho corporativismo, pero eso no quita Sí, pero para que haya entiendo, cosas que no se puedan permitir. según lo que publica Carlos Sosa, insisto, en Canarias Ahora, que contraviene sus propios estatutos. Sí, está o que claro. ha buscado el vericueto legal, que me parece todavía mucho más grave, que busques el Cuidado, vericueto porque- legal para porque hacerlo. la información del Canarias Ahora dice el exmagistrado Salvador Alba, ahora en régimen de tercer grado, efectivamente se publicita como abogado en el despacho Consortium Abogados que lidera Jorge Rodríguez. ¿Quién es Jorge Rodríguez? hombre. El que fue abogado letrado de Salvador Alba. Jorge Rodríguez, ex diputado, ex concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ex diputado regional, hombre de la máxima confianza en su momento, muy cercano, es letrado de José Manuel Soria, que fue presidente del Partido Popular. Por cierto, en el caso Faicán, uno de juzgado incluso. los, claro, el caso Faicán en Tel, de ese caso de corrupción, uno de los abogados que representaba o que estaba en este caso, bueno, pues defendiendo al Partido Popular de esa trama, Partido Popular implicado era Jorge Rodríguez, si no me equivoco, y en aquella época también publica el Canarias Ahora, el juez de la sala cuando se investigaba el caso Faicán era pues el señor Alba, que sigue siendo noticia. Vaya por Dios. Vaya por Dios. No se podía saber. Fue juzgado Jorge Rodríguez en el caso del Grupo Europa, que Cierto. también lo recordarán, y fue Cierto. absuelto
y a pesar de que se le pedía una condena importante en aquel momento, pero bueno, insisto, En fin. fue absuelto Jorge Rodríguez, ahí está dedicándose a la abogacía, y ahí tiene a su socio, a un juez, este sí condenado, Salvador Alba. Nos vamos a publicidad unos minutos y volvemos porque a la vuelta, ahora sí, ya por fin llega el momento de escuchar esa exposición, ese estudio que ha hecho Natanchi Llarena sobre la influencia y cómo está afectando ese cambio de las guaguas de TISA en semanas en las que solo escuchamos hablar de propuestas de movilidad, de mejorar la movilidad en la isla de Tenerife. Bueno, pues también se toman decisiones que, bueno, veremos lo que nos tiene que contar Natanchi Llarena. En unos minutos, volvemos. Corsua, increíble pero césped, te ofrece Canarias al Día La Tertulia. Continuamos aquí en Canarias al Día. Oye, Óscar, ¿fuiste al Baile Magos de Santa Cruz de No, Tenerife? no tuve la posibilidad ni la suerte de poder ir. ¿Tú? No, yo no fui. Pero hay una cosa, te quería preguntar, que tú eres un especialista en las fiestas tradicionales Pues la verdad de que la no. capital Me chicharra. gustan como a todo, como buen canario, me gustan. bien. No fuiste al Baile Magos, mucho no te gusta. Cierto interés, pero no soy experto ni cronista de eso. Yo leí que la organización cifró 15.000 personas los asistentes al Baile Magos. Esto pero puede ser una anécdota, no lo sé. Yo pasé por ahí, estaba el cartel todavía de entrada a la calle La Noria y decía que aforo máximo 11.000 personas. ¿Cuándo pasaste por ahí ese día? Hoy por la mañana. ¿para qué? Estaba todavía el cartel, bueno, pues pasé por ahí, Para estaba el verlo, cartel. para ver si estaba limpio después de la celebración del baile de magos. Estaba ¿o algo? sucio. Todavía bastante habrán hecho los operarios para limpiar aquello, pero bueno, Santa Cruz está sucia normalmente, generalmente. Ponía que el aforo máximo eran 11.000 personas. Sí. Y dice que fueron 15.000. ¿A qué se puede deber eso? Pues no sé, ¿serán que hay gente a última hora se echó atrás? No, que la organización dice que fueron 15.000 y el aforo máximo eran 11.000. Pregúntaselo al ayuntamiento a ver. Ya, mañana le pregunto. Es que ahora me surgió la duda. Pero ¿te inquieta por qué? ¿Qué te molesta? No, porque ahora me acordé porque me molesta. Hombre, me molesta porque si hay un aforo y va más gente, pues eso... Porque hay un baile de cifras en un baile de magos, Óscar. Pues nunca mejor dicho, pero Claro. bueno, que al final una cuestión, Antes habían es baile de una cuestión banderas, seguridad. guerra de banderas. En su momento hubieron en la ¿Te época acuerdas? guerra de banderas cuando gobernaba, cuando el alcalde es que Ángel Llanos al y final va a ser, Cerolo. ves, de una cosa viene a la otra. Cuando Cerolo era el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, coalición canaria, y pactaba con el Partido Popular, tiene un pacto con el Partido Popular, teniente de alcalde el propio Ángel Llanos Castro, en aquella época, previos a los bailes de magos, a las romerías, los actos tradicionales canarios de Santa Cruz, la gente, los pibes de Llanos, De Ofra. tenía de Ángel Llanos, que llamaban popularmente el pibe de Ofra, y a Bermúdez el pibe de Valle Seco, pues tenían A enfrente... Bermúdez el pibe de Valle Seco es mentira, Óscar. Vamos a ver. Bermúdez era de Valle Seco, pero nunca fue el pibe de Valle Vamos a ver, Seco. periodísticamente, Ángel Llanos sí era el pibe de Ofra. periodísticamente y alguna que otra vez... El de Valle Seco. Escucha, Tú periodísticamente... porque tienes una mala baba que no vamos a ver, veas. pero periodísticamente, no lo en llamaban alguna así. información, alguna crónica que yo hice en el periódico El Día, periodísticamente se decía, se hablaba, por ejemplo, de el Ángel Llanos Castro, el pibe de Ofra, alguna que otra vez decía José Luis Bermúdez, el pibe de Valle Seco, porque uno era de Ofra y otro de Valle Seco. Expresiones puramente periodísticas. Pues en aquella época habían batallas políticas entre la gente de Coalición Canaria y el Partido Popular con la bandera. Llevaban las banderas nacionalistas y los otros llevaban con ahí matándose, si me permiten la expresión, para ellos colocar también en la noria su bandera de España. No, iba uno, Lo me acuerdo, recuerdo. iban por las noches y te amanecías un día, ya todo lleno de banderas de Canarias, amanecía al día siguiente todo banderas de España. Entonces, claro, que iban por las noches, quitaban una y ponían otras banderas y aquello fue la guerra de las banderas. Efectivamente. Me encantaba leerte en el periódico El Día. Muchas gracias. Por cierto, al final 15.000 y el aforo era 11.000. Que no lo sé. Si el aforo eran 11.000, lo pone el cartel claramente. Pero Y yo creo que era como la organización gente que dijo entra y fueron sale como cuando 15.000. dicen que en el concierto de Juan Luis Guerra habían 400.000 Bueno, personas. ese vamos, problema. esto O sea, sí, sí. aquí no Es tiene una nada que cifra ver. más bonita Vamos, la en de definitiva, 15.000. según he podido saber, según he podido escuchar o leer, fue un éxito. Y la Fue un gente se lo éxito, pasó bien. Pues ya está. Y es Que es lo bonito- importante. es ¿Tú fuiste, bonito Natacha, No fui este año, siempre voy porque tengo mesa gracias a unos amigos que siempre están ahí pendientes de coger Oye, eso se mesa a la acaba calle de la enseguida, Noria. ¿eh? Sí, no, eso sí es una guerra y no la de las banderas. Pero este año no, este año preferí disfrutar no del día libre, porque yo Sí. desafortunadamente no me pude acoger al festivo de Santa Cruz, pero bueno, empezar el sábado bien. El próximo año te invito a la del baile de magos de Santa Cruz y tú me invitas a la romería TV. Pero yo no, tú te pones en la web con el F5 ahí No, para no. coger... No, tienes que conseguir mesa. Alguien lo tiene que Consigue hacer. una mesa para mirarme televisión, Óscar.
Oye, pues Y mira, nos vamos todos. sí, una propuesta. Ya tienes, Claro. ya tienes tarea encargada, como la tarea que se le encargó a Natacha la semana pasada y ahora sí, por fin. Natacha y Arena, cuéntanos las conclusiones de tu estudio. Mira, conclusiones muchas, pero voy a poner en contexto. El día 28, el pasado lunes, se anunciaron una serie de remodelaciones en líneas estratégicas y sensibles para la isla. Yo voy a hablar en concreto de la línea 10 que es la única línea que une Santa Cruz, la capital, con el aeropuerto Tenerife Sur. Esa línea hace 2 paradas en su recorrido, que es Las Caletillas, solo para recoger, nunca para dejar, San Isidro, que ahora se ha convertido en un núcleo muy importante de unión del sur de la isla, y baja al aeropuerto. Insisto, es la única que baja. Esa guagua no solo la cogen turistas, hay que especificarlo. Esa guagua cuando se crea, además se crea esa guagua directa, porque hasta entonces íbamos, y lo hablo en primera persona porque la cojo todos los días, en la 111, que hacía tropecientas mil paradas y tardabas 1 hora y cuarto en llegar al aeropuerto, ahora tardas unos 50 minutos. Pues mucha gente que trabajaba en el aeropuerto, también teniendo en cuenta las frecuencias que tenía, optó por coger la guagua. Yo la he cogido varias veces y te puedo asegurar que las veces que la he cogido, porque llego al aeropuerto del sur, solo hay trabajadores. Efectivamente. O personas que no son turistas. Y por supuesto que si hay turistas, no los ves tanto en horas puntas de entrada de trabajo normal, como pueden ser las 6, 7, 8 de la mañana, pero sí a lo largo del día. Bueno, y además es una línea que tiene que existir porque Por si tú supuesto. quieres, además si tú viajas por Europa, en otras capitales europeas, pues además tienen una muy buena conectividad. Pero insisto que este es un problema que está agravando la situación de los trabajadores. ¿Por qué? Primero, porque ahora con esa remodelación han quitado 10 líneas, 10 frecuencias en esa línea. Ahora los tiempos de espera en la mayor parte de las frecuencias son de 40 minutos. 10 frecuencias al día. 10 frecuencias Son al día. muchas frecuencias. Muchas, además, en horas punta. Entonces, además, se han adelantado horas de salida de Santa Cruz, por ejemplo. Hasta ahora empezamos pongo ejemplo, una hora base, las 8 de la mañana. Esa línea empezó a las 8 de la mañana, después se remodeló, se hizo a las 8:05 y ahora salimos a las 8:10. ¿Esto qué pasa? Que tú tienes que adaptarte a los horarios de esas guaguas. Cuando tú salías a las 8, tú llegabas en tiempo y forma. Si no pasaba nada en la autopista, por supuesto, es dejar de lado lo que pueda acaecer en la carretera, sino en la circulación normal de la guagua, pues llegabas en tiempo y forma. Ahora mucha gente, como esa guagua se ha retrasado, pues tiene que adelantar la hora de ir al intercambiador. ¿Eso qué supone? No solo los 50 minutos que tardas en la guagua, sino seguramente tendrás que esperar para entrar a tu trabajo a fichar y lo que tardas en ir al intercambiador, porque mucha gente, la mayoría, no viven en Santa Cruz. Tienen el intercambiador o tienen Las Caletillas como punto neurálgico para poder coger esa guagua. Hay mucha gente, y te hablo por experiencia, por la gente que conozco, viene de Teeste, de Tejina, de La Guancha, de Tacoronte, de Los Realejos y sobre todo después, pues, gente también del sur. ¿Cuál era el problema principal que nos encontrábamos? Que esa guagua, como para en San Isidro, y es una guagua directa, mucha de la gente que coge esa guagua lo hace para precisamente bajarse en San Isidro. ¿Qué ha hecho el Cabildo? Nos ha vendido que han creado una línea nueva, la 114, que está enfocada a aliviar esa saturación de la guagua 10 y que es una guagua casi directa. Empezamos con las primeras incongruencias. No es directa hasta Punta Prieta. Y de Punta Prieta a San Isidro hay 13 paradas. 13 paradas. Yo les pregunto a ustedes, si a ustedes les dan la alternativa de coger una guagua directa y una guagua con 13 paradas, ¿qué guagua cogen? La directa que tiene La 2 directa. paradas. Claro. Esta mañana yo les animo a todas las personas responsables en el Cabildo de estas decisiones a que se acercaran a las 7 y a las 8 de la mañana al intercambiador a ver quiénes cogían esa guagua. Pues muchos de estos trabajadores que se bajan en San Isidro. La consejera del área estuvo el viernes pasado en COPE Canarias y explicó. Eulalia Guerra. Sabemos que es un problema, son conscientes del problema. Ella reconoció que tienen un problema con esta línea, con esta conexión al aeropuerto Tenerife Sur, porque además dijo que se lo han expresado los sindicatos, pero bueno, que están trabajando en ello y que tampoco se puede dejar a San Isidro sin esa conectividad. Es que eso no lo ha pedido nadie. San Isidro tiene que tener esa conectividad porque además tiene que conectar con el sur. Pero volvemos a otra guagua. Y la opción de poner más líneas de esa guagua en vez Pero de es que no hace quitarla. falta poner más líneas, hace falta poner más frecuencias, efectivamente. Eso, más frecuencias, perdón. Deja las frecuencias que estaban. Y no pares en San Isidro, porque ¿cuál es la solución? Y no te lo digo yo como experta, te lo dice muchísima gente que sufrimos y vivimos diariamente este problema. Pon guaguas lanzaderas al aeropuerto desde San Isidro. Porque en San Isidro se baja mucha gente para ir al aeropuerto, Claro. que viene de los cristianos, de Adeje, del Fraile, pues de Guasa, etcétera, etcétera.
Pues tienes que empezar por ahí y a lo mejor ahí empiezas a mejorar un problema. Y hoy escuchaba a la presidenta del Cabildo hablar de una cosa. Dice, apostamos por el transporte público, apostamos por la conectividad y por eso el transporte tiene que ser gratis. No, no, no. Si la señora presidenta del Cabildo y los consejeros del área hablaran con todas las personas que cogen la guagua diariamente, se darán cuenta de que la gente no quiere guaguas gratis. La gente quiere guaguas eficientes y quiere líneas que les permitan conectar sus trabajos o su vida con sus casas. Y esto no se trata de tener una limusina o un taxi que te lleve de tu casa al trabajo. Se trata de que podamos tener una conectividad eficaz. Y cuando yo he hablado en las redes sociales de esta problemática, mi sorpresa, o no tan sorpresa, es que esto ocurre en muchísimas líneas del área de la red de transporte de TICSA. Y me hablaban compañeros de la 014, de la 015, que son las guaguas metropolitanas, de la 122, que es de Candelaria, de la 111, que ahora, a pesar de seguir haciendo todas las paradas durante en la autopista, que también conecta San Isidro con muchísimas paradas entre medios, ya no entran en los cristianos, sino que va directamente a Deje. Entonces, a mí me gustaría saber en qué se basan con la planificación, dónde están todas esas guaguas nuevas, dónde están todas esas nuevas contrataciones. Y hay que decir una cosa, encontramos total deferencia por parte de los conductores de las guaguas que sí nos trasladan su preocupación también por este tipo de cosas, porque son los primeros también que sufren las guaguas saturadas, son los primeros que sufren la gente cabreada. Y hoy, por ejemplo, a las 5:15 tenía que salir una guagua 10 del Aeropuerto del Sur, salió a las 5:25 llena de mucha gente que se baja en San Isidro también. Y en San Isidro se sube mucha gente y muchas veces mucha gente, yo espero que la gente me esté entendiendo lo que yo quiero explicar, se queda en San Isidro porque esa guagua viene llena. Porque no hay guaguas realmente que te conecten de verdad y te conecten de una forma rápida. Entonces, no entendemos la mayoría de los trabajadores que usamos esas guaguas por qué se ha hecho este tipo de remodelación. Muchos me comentan, muchos compañeros del aeropuerto, que parece que quieren que cojamos otra vez el coche. Yo no, porque no tengo carnet. Entonces, ahí se salvan. Yo tengo que coger la guagua sí o sí. Pero hay mucha gente que dice, oye, es que ahora mismo... estás diciendo, claro, o sea, queremos quitar coches desde la carretera claro, y la sensación es que se está fomentando el uso del vehículo efectivamente, privado. Y otras compañeras que me comentaban algo que yo no había caído, tema de conciliación laboral. Hay mucha gente que tiene horarios pactados, unos horarios pactados que se hicieron en función de esos horarios de las guaguas. Que evidentemente que te retrasen o te adelanten 5 minutos una guagua no hay problema, pero cuando tú pierdes una guagua y tienes que esperar 40 o 45 minutos por otra frecuencia, ya se te convierte en un problema. Y me lo comentaban varias personas, mujeres, tengo que decirlo, que dice, oye, yo tenía un horario puesto para salir al mediodía, para ir a recoger a mis niños al colegio que están en Santa Cruz, y ahora tengo que pedir a mi empresa un cambio en la estructura de ese pacto de horario. Entonces, es un problema, y es un problema que además se hizo con muy poco tiempo de antelación, esa remodelación. Precisamente lo que me comentaba una compañera, dice, no tengo tiempo de reacción y no tengo tiempo de reacción tampoco de presentar solo a mi empresa, que también te establecen una serie de tiempos para poder hacer frente a este tipo de contingencias. En definitiva, a mí me parece que es un reflejo de que, en este caso, el Cabildo no tiene ningún tipo de deferencia ni de empatía con los ciudadanos que quieren coger la guagua. Ni de planificación. Ni de planificación, este caso, sobre todo porque se llenan la boca hablando y presumiendo de que queremos una Tenerife más sostenible, menos saturada, y en cambio pues no ayudan con la red de transporte público, que tiene que ser eficiente pero no rentable. Pues ahí queda esa queja además trabajada con un trabajo de campo hecho por ti misma. No, otra cosa porque es afectada y recopilando. ¿Tú qué opinas, Óscar? La verdad que no hay nada como que te afecten las cosas. Claro, poco más que decir que, bueno, pues que ya... No, tú sueles ir al Zurich, vas en guagua. Sí, cierto. Que te he visto yo. Cierto, por cierto, sale más caro. Sale más caro. Hombre, claro, porque tú no tienes el bono porque no eres usuario habitual. Sale más caro coger una guagua de la estación de guaguas de Santa Cruz a las Américas o a Deje, más caro que pillar un billete de los cristianos a San Sebastián de la Gomera con guagua incluida desde la estación de guaguas de Santa Cruz de Tenerife. Imagínate. ¿Ah, sí? Sí. Qué interesante eso. Sí, o sea, vamos a ver, tú compras allí tú vas a compras un bono ida y vuelta en la estación a las Américas, a Deje, a las Américas, por ejemplo, pagas la guagua sin bonos, olvídate de los bonos, sí. Pagas la guagua, pues te puede costar, yo qué sé, pues 10 euros y pico a lo mejor.
Pero, sin embargo, tú coges un ferry de los cristianos a San Sebastián de la Gomera con guagua desde Santa Cruz, ida y vuelta, y a la vuelta, pues te puede 20 y pico euros. Interesante. Bueno, Es como, o sea, es como si fueras un día que voy a las Américas, por ejemplo, a los cristianos, me pillo el barco y la guagua y voy con la guagua a los cristianos en el barco de Freolsen y me sale hasta más Y cómodo. decides si quieres ir a La Gomera o no. Efectivamente, entre medio. o no, Claro. o guardo luego el barco para otro fin de semana, pero utilizo la guagua. Ajá. Oye, qué cosas más interesantes, porque al final son problemas que afectan el día a día a las personas y esto al final es lo que queremos tratar aquí, cosas que afectan a las personas. Por cierto, que no lo dije antes y aprovecho ahora, primero que tomen nota en el Cabildo de esta exposición tan fantástica que ha hecho Natacha Arena y nosotros haremos las preguntas adecuadas también cuando vengan los responsables públicos del Cabildo de Tenerife. Nos gusta dar continuidad a lo que contamos aquí cuando vienen nuestros invitados. Esta semana, y lo voy a decir así no muy alto, esta vez sí viene Lope Afonso, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife. Es que la última vez que lo anuncié al final pues tuvo problemas de agenda y no pudo venir. Nosotros le agradecemos mucho que haya hecho un esfuerzo para poder estar esta semana en una entrevista que se va a emitir este miércoles y que fíjense ustedes la de cosas por las que pues, le podemos preguntar a Lope Afonso, algunas que gestiona él directamente y otras que no, pero sin duda es una persona muy importante y que nos puede aclarar muchas de las dudas que nos surgen a la hora de hacer este tipo de programas. Hablando de guaguas que no están bien planificadas o por lo menos que no salen según lo previsto, la Metroguagua de Las Palmas de Gran Canaria, ese proyecto estrella del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, también acogido políticamente, aprobado por unanimidad, pero que no para de retrasarse y eso está provocando también afecciones al tráfico porque conexiones importantes como publica la provincia, como es la de Santa Catarina con la avenida Marítima, pues siguen pendientes de qué ocurre con la adjudicación del túnel en esa zona de la obra de la Metroguagua. La obra sin fin de la Metroguagua, como la llama la provincia, en Santa Catalina, bloquea el acceso del parque, en este caso, a la avenida Marítima, y eso está generando también trastornos en el caos. De hecho, esto temporalmente se abrió en carnavales y sí, claro, ahora... Sí, de hecho la obra sin fin, yo creo que ese titular de la provincia es fiel titular de la realidad, es decir, se ha eternizado y además provoca, en este caso, bloqueos al parque y a la avenida Marítima, que son dos puntos neurálgicos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El retraso del proyecto que provoca que se siga aumentando, que siga provocando mayor, bueno, tiene sus consecuencias económicas en las arcas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, del ayuntamiento de este gobierno progresista. Pero este gobierno progresista, dirían, bueno, es que Carolina Darias acaba de llegar, su primer mandato como alcaldesa de la capital Gran Canaria, pero que claro, pero es que este proyecto, este retraso no sé, la mala gestión del proyecto de la Metroguagua viene del anterior gobierno, el gobierno también progresista, es decir, Augusto Hidalgo era compañero, por cierto, ahora cuento una clave, Augusto Hidalgo era alcalde de la ciudad de Las Palmas que gobernaba casi con los mismos, es decir, con Podemos, con Luis Doreste en su momento como concejal de urbanismo, pero en este caso, ahora Podemos con Gemma Martínez sigue en el propio gobierno municipal, con Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, que también estaba en el anterior gobierno. Acordándome de Augusto, le digo que son los mismos autores protagonistas de este retraso que he podido leer el fin de semana, que parece ser que Augusto Hidalgo ha dado un paso a un lado y ha dado el peso a Carolina Darias al frente de la agrupación del Partido Socialista en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Una agrupación socialista, por cierto, que históricamente estaba muy fracturada, muy dividida, con muchas familias socialistas enfrentadas en esta importante agrupación de la ciudad de Las Palmas. Mira que les gusta hacer, a mí me encantan esas infografías, esas imágenes que... O sea, son maravillosas. Lo que pasa es que las niñas esas y niños que salían ahí, ya claro, cuando se acabe la obra, pues casi que serán, no sé si abuelos, pero vamos, que seguramente ya habrán pasado por la universidad, Natacha. Pero que además, por lo que estoy leyendo de este proyecto, es que el problema viene también porque el contrato está rescindido desde hace casi un año, porque precisamente había un sobrecoste en las obras que obligaron a rescindirlo. Yo es que, no sé, no tener ahí un proyecto parado tanto tiempo, que entiendo, por supuesto, la burocracia y los tiempos, pero bueno, para eso entiendo yo que hay soluciones de urgencia. ¿Cierto? ¿Te acuerdas de Cardona? Cardona. Sí, el del PP. ¿El del PP? Cardona, que fue... El del PP, ¿no? Sí, que fue alcalde de la ciudad de Las Palmas, concejal de urbanismo, optó a la presidencia del Partido Popular en Canarias, se retiró para que, bueno, pues, para que Tavío optara en este caso a la presidencia. Al final fue Sir Antonio el presidente del Partido Popular en Canarias. Ya no está, como del Pleistoceno, ¿no? Ya no está en el PP. Ah, ¿no? Por cierto, Cardona, Juan José Cardona, que era un hombre cercano, muy cercano, de la sombra de José Manuel Soria, no está en el PP. ¿Dónde está? Coalición Canaria. ¿En serio? Pues un buen fichaje de Pablo Rodríguez, ¿eh? Aparece ya en los actos de Coalición Canaria en Gran Canaria. Buen fichaje. ¿Por qué no? Si fue alcalde y todo. Bueno, eso que tiene que ver, pero está retirado ya de la política hace muchos años. ¿Quién fue el candidato de Coalición Canaria en Las Palmas de Gran Canaria? Candil.
¿Dónde está Francisco Candil? Pues viceconsejero de Bienestar Social de la Comunidad Autónoma. Ya lo fue en un anterior mandato con Clavijo de presidente. ¿Por qué está ahí? Hombre, porque Candil lleva la política muchos años, fue director general No, bueno, de Juventud, no por eso. fue Hombre, director sí, general de está Juventud bien. De del hecho, Gobierno de fíjate, Canarias. ese es un nombramiento de los más coherentes que hizo el Gobierno de Canarias. Está ahí porque no se comieron nada en Las Palmas de Gran Claro. Canaria. Óscar, necesitan una persona que tenga más tirón y Cardona fue alcalde. A mí me parece un buen fichaje. Bueno, pues nada. No, mal. yo no lo veo. qué sé. A mí me parece un A mí- cadáver político. Hay tensión. Pues Noto yo tensión, yo noto estoy con tensión. Pablo Es un Rodríguez cadáver ahí. político, Yo, es Pablo, decir, en este caso, ya, creo que es acertado. Además, la gestión de Cardona no fue muy buena. No, fue criticado. Fue muy criticado la gestión de Cardona. Fue concejal de urbanismo en la época más chunga urbanísticamente, si me permiten el término, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, veremos, que estamos ya dando por hecho que va a ser Vale. candidato y a lo mejor, bueno, pues está ahí simplemente para animar los actos. Hombre, sí, vamos a ver, yo no estoy diciendo que vaya a ser el candidato y que vaya a darle un portazo ya en las próximas elecciones a Candil. Bueno, habrá que ver. Decías, Natacha, lo de los sobrecostes. Para ir terminando ya, a mí me interesa mucho, cuando se acabe la obra de la Metro Guagua, ¿cuál va a ser el sobrecoste total? Tengo mucho interés en ese sobrecoste y en otro sobrecoste, porque ya se cumplen más de 2 años, se cumplieron en marzo de retraso, de la obra de la pasarela peatonal de San Cristóbal de la Laguna, el Padre Ancheta. Más de 2 años de retraso ya, cuando se tenía que haber inaugurado. Ese sobrecoste también me interesa y lo preguntaremos en su momento. Pero hablando de costes que son importantes, no sé si son sobrecostes o no, fíjense lo que publicaba Atlántico hoy sobre los asesores del Gobierno de Canarias, esos que hemos nombrado tantas veces en esta mesa. El Gobierno de Canarias disparó en 4,5 millones de euros el gasto en asesores y personal eventual en el último año. Pero es que en los últimos 10 años, o sea, si nos vamos a hace 10 años, en 2015, le costaban los asesores del Gobierno de Canarias a todos los ciudadanos 18 millones de euros menos de lo que cuestan en la actualidad. Natacha, a mí es que me parece una cifra disparatada. A mí me parece disparatado en el sentido que son personal externo. Y muchas veces personal externo para hacer las mismas cosas que hacen los funcionarios de clase A, creo que es la mayor, de grupo A, gracias por la corrección, dentro del Gobierno de Canarias, que los hay muchos y muy buenos especialistas en muchas áreas. La pregunta, no es ironía ni tampoco cargada de ingenuidad, es por qué hace falta tanto asesor externo, en qué materias, en qué áreas, por qué, quiénes son, cuándo, toda la gente que tiene cuánto. Claro, entonces, bueno, yo hago esa pregunta, con todo el funcionariado que tienes en el Gobierno de Canarias, ¿por qué te hace falta personal externo? El último fichaje, ya lo contamos, tiene nombre propio. Marco José González, 56.098,92 euros. A ver, Sustituye dime la cifra otra vez. 56.098,92. Pues la dices bien, pero hay alguien que la dice todavía mejor, que parece... ¿Tú te acuerdas antes cómo eran los sorteos? Yo no sé si lo siguen haciendo, de la 11 y de todo esto por la televisión. Sí. Cómo pronunciaban, ya no te digo el de la Lotería Nacional de Navidad, sino esos sorteos, cómo pronunciaban... Pues, a ver, repite. 56.098,92 euros. Hombre, puede ser un premio de la lotería perfectamente. Escuchamos a Luis Campos, porque de ese asunto se habló en el Parlamento de Canarias la semana pasada. 56.095,92 euros. Ese es el precio de la indignidad, señor Clavijo. 56.095,92 euros para usted es el precio que justifica incumplir su palabra. 56.095,92 euros es el coste de traicionar a todo un electorado con las promesas que usted le hizo en campaña electoral. 56.095,92 euros, a partir de ahora, en Canarias, es el precio que justifica blanquear y permitir la entrada de la extrema derecha en los gobiernos en esta tierra. 56.095,92 euros, señor Clavijo, es el sueldo de un nuevo asesor en presidencia que fue absolutamente imprescindible para que la moción de censura en Granadilla, con la participación de Vox, saliera adelante. Si recuerdan, el debate del Estado de la Nacionalidad, celebrado hace apenas mes y medio, comenzaba con las siguientes palabras: Canarias no puede estar gobernada por el odio. Y le decía que usted llegaba a ese debate con una pesada losa sobre sus hombros, porque ya había propiciado 2 entradas de los gobiernos participados con la extrema derecha de Vox, pero estaba a punto de ser artífice también de una moción de censura con la misma, con la esperanza en aquel instante de que no se produjera. 48 horas más tarde se ratificó esa situación. Yo no le estoy interpelando a usted como presidente de su partido, le estoy interpelando como presidente del Gobierno de Canarias, porque con fondos públicos de presidencia usted acaba de contratar a alguien en el que todos sabemos que es la contraprestación a que participara y que saliera adelante esa moción de censura.
Escuchamos la respuesta del presidente del Gobierno de Canarias, de Fernando Clavijo. Señor Campos, en fin, esta es una labor y una sesión de control del Gobierno. Que yo sepa, la moción de censura pertenece al ámbito de los partidos políticos y pertenece al ámbito de la política local. Y yo puedo entender la situación en la que ustedes se encuentran en este momento. Puedo entender esos problemas que están teniendo ustedes de manera interna y que les lleven a intentar establecer cortinas de humo y a buscar culpables fuera de su formación política. Quizás a lo mejor si ustedes se rigiesen por unos estatutos, como es nuestro caso, si desde luego respetasen la autonomía que tienen los determinados órganos y los determinados estamentos y desde luego si fuesen lo suficientemente humildes y generosos como para no anteponer las ambiciones personales de algunas personas al interés general del colectivo, probablemente no tendría que estar haciendo el papelón que está haciendo usted hoy aquí. Mire, el Gobierno de Canarias gobierna Canarias, gestiona los asuntos de Canarias. Y si para hacerlo se tiene que dotar, como hicieron ustedes cuando gobernaron, de las personas necesarias para contribuir a esa mejor gestión, lo haremos. Pero tenga por seguro que ni nosotros dilapidamos el dinero público, como sí han hecho ustedes, y tenemos algunos casos en la legislatura pasada, ni desde luego compramos ninguna mociones de censura. Eso queda al margen de la actividad del Gobierno de Canarias. Son los partidos políticos en el ámbito de lo local los que tienen autonomía en nuestra formación política para hacer lo que estimen conveniente. Parece que en la suya no la tenían y por eso les va como les va. Bueno, pues ahí está ese... Esto forma parte también de la guerra, se visualiza la guerra, fuerte guerra que hay en estos momentos de enfrentamiento entre Coalición Canaria y Nueva Canaria. Ya saben ustedes la caída brutal, se desmorona Coalición Canaria después de la marcha de las agrupaciones locales y donde Coalición Canaria o Nueva Canaria denuncia a Coalición Canaria, en este caso de que está tratando de hundir su partido con posibles alianzas con las agrupaciones municipales. Dicho lo dicho, hay que decir también, ahí Clavijo tiene razón, es decir, el gobierno del Pacto de las Flores, es decir, PSOE, Podemos, Nueva Canarias y la agrupación socialista Gomera, cuando gobernaban con Ángel Víctor Torres a la cabeza, también tenían un importante y amplio volumen de asesores y personas colocadas en ese gobierno, pero también en los anteriores gobiernos. Es que de eso no se escapa nadie. Claro, hay que decir que hablan en este caso, hay que decir nombre, Marcos José González, con esa cuantía, que estuvo en el Partido Popular, fue candidato del Partido Popular a la alcaldía de Granadilla en 2019, recuerden, abandonó por una guerra interna en el Partido Popular de esa localidad de Tenerife, se marchó a Coalición Canaria, en este caso también, ya saben, con Yanira González, que fue presidenta, por cierto, del Partido Popular en Granadilla, se fueron a Coalición Canaria y tuvieron que marcharse, tuvo que correr la lista, en este caso de Coalición Canaria, para provocar esa moción de censura. Hoy este señor está de asesor del gobierno y sustituye a José Domingo Regalado, el ex alcalde, ex asesor, que ahora retoma la alcaldía de Granadilla. Pero ojo, esto ocurre también en el PSOE y en el Partido Popular. ¿Pero qué fue lo primero que dijimos cuando pasó sobre Granadilla? Dice, bueno, a ver, claro, ahora claro, ¿qué le dan? Claro, porque no era normal que dos concejales de Coalición Canaria renunciasen a su acta para provocar una moción de censura. A su casa no se iban a ir. Y yo sabía perfectamente que este protagonista, el hombre que hundió el PP en Granadilla, que se llama Marcos José González, no se iba a ir para su casa. Estaba mirando aquí, bueno, ya he dicho que al debate cada uno estaba mirando lo suyo y yo, que voy a seguir con los míos, Oscar, yo lo siento, pero no te doy la razón. No, pero si me preguntaste. No sobre esto, sobre esto, bueno, pues yo creo que a Clavijo le preguntaron por una cosa y él respondió con otra, pero bueno, que es el día a día del Parlamento de Canarias. Cardona ganó las elecciones en 2015. Sí. Ganó las elecciones. Pepa Luzardo, que fue la candidata en 2019, no las ganó. Sí. O sea, que Cardona no tienes ningún motivo electoral Vamos a ver, para decir que no es un buen fichaje de Coalición Canaria. Volvemos. A ti te gusta. Bueno, una cosa es la A él le gestión. cae bien Cardona. Una cosa fue la gestión y otra cosa que Y en dirigió aquel momento, fíjate tú, y en 2015 incluyó en su plancha por primera vez a Jimena Delgado. Jimena Delgado, que hoy es Que fue la alcaldesa. candidata La en candidata. Habría que ver 2023. si en las próximas elecciones será la candidata. Ojo. ¿No lo tienes claro eso? No. Pues así van a tener que tirar, Una cosa así van a tener que tirar de Cardona. una otra cosa vez. que no está haciendo mal papel en la oposición. Ojo. Desde luego, comparándolo con Coalición Canaria de Las Palmas, es verdad que son los líderes de la oposición. Yo no he dicho que, bueno, yo no estoy poniendo sobre la mesa la gestión del señor Cardona en este momento, si ha ganado las Acaba de elecciones. decir que es un mal fichaje de Coalición No, vamos a ver, pero ¿por qué? Vamos a ver, ganó las elecciones, Sí. pero cuando fue como alcalde, pero cuando fue concejal de urbanismo en la peor época del Partido Popular en la ciudad de Las Palmas, urbanísticamente hablando. ¿Tú crees que eso le preocupa a Pablo Rodríguez? No, me parece bien. Pablo Rodríguez dijo que iba a echar la pesca, si me permiten la presión, no lo dijo de esa manera, a todos los partidos. Al Partido A ver, Popular, caída. incluso hasta Ahí. Podemos, y ahora incluso está echando la pesca en los que mantenían a Nueva Canaria en los Así coja ayuntamientos, pejes verdes, en los lo que haga ayuntamientos falta. de Gran Canaria. Está echando la Yo no he bandera. dicho... A A mí ver parece qué bien que el entra. señor Cardona haya ganado las elecciones,
pero la gestión no fue buena. Y eso, pregúntale tú a cualquier ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria para que veas en la época aquella urbanísticamente, además, que los siguientes gobiernos, que hay alguna sentencia, algunos líos judiciales de algunos proyectos importantes, el Cadrónomo, por ejemplo, que tuvieron que pagar... Canódromo. Que tuvieron que pagar o asumir económicamente los siguientes gobiernos. También digo que creo que esto es un dato real, que después de tanto tiempo hasta ahora, pues Cardona es un cadáver político. Vale, ya está. Ahí está, es tu tesis. Perfecto. Yo solo quería aportar datos. Yo aporto datos y ya ustedes opinan. Atella Arena, muchas gracias por haber venido. Gracias por ese estudio sobre las bodas de tiza. Veremos las repercusiones en las próximas horas. Óscar, que le deseo suerte en su nueva etapa política al señor Cardona y a Pablo Rodríguez. Ojo, Dios me libre, ¿quién seré yo para decir si el fichaje es bueno o malo? A lo mejor el que está es Cardona, pero no está Pablo Rodríguez. Nunca se sabe. Que a lo mejor el que está es Cardona, pero no está Pablo Rodríguez. Claro. O a lo mejor Cardona ahora es una pantalla. Ya estás despidiendo a Pablo Rodríguez de Coalición Bueno, hay Canaria. rumores, tú lo sabes, de que Pablo Rodríguez, pues no te pueden dar una patada para arriba. No me consta. ¿No te consta eso? Bueno, pues... ¿Por qué? A ver, ¿tú tienes algún argumento? O sea, ¿no te gusta la gestión de Pablo Rodríguez? No. A mí me parece Pablo Rodríguez que está haciendo ahí su papel. Yo no soy nadie. A quien no le gusta la gestión de Pablo... ¿Qué elecciones ha ganado Pablo Rodríguez? Escucha, pues ninguna. Pues entonces, Cardona sí. Bueno, de hecho, Pablo Rodríguez no es diputado regional, ojo. Dimitió como diputado regional para que Vidino Espina pudiese entrar en el Parlamento. Es un hombre de partido. Pero es verdad que Pablo Rodríguez sí que me permite la expresión y me va a perdonar usted, señor Rodríguez. Sí que es verdad que hay un sector muy importante de Coalición Canaria en Telde que no le pueden ver, o si no que se lo pregunta Héctor Suárez. Bueno, pues nos vamos con esta pequeña reflexión. Oye, pues qué interesante, Óscar, porque al final de todo esto, de llegar a un programa y diremos, ¿te acuerdas de aquel debate? Y mira, Cardona ahí de candidato. Y yo, Pablo Rodríguez, pues vete tú a saberlo. Nos vamos, que pasen una feliz noche. Sigan informados con toda la programación cada vez más intensa que tenemos en esta casa, en Mírame Televisión. Que pasen una feliz noche. Ven y mírame. Corsua, increíble pero césped, te ofrece Canarias al Día la tertulia.